oportuno le he impartido alguna clase, pero el objetivo es, si no, pues es simplemente que compartamos. Nos invitaron y a la profe Ángela, quien es mi compañera de trabajo del consultorio jurídico de la Universidad de Antioquia y con quien me he venido pues trabajando. Hacemos parte del consultorio de discapacidad en momentos y en espacios distintos, pero las dos pertenecemos pues al mismo programa, y el objetivo es tratar de conversar un poco con ustedes, ¿cuántos estamos en ese momento? Las 67 personas que estamos acá. La profe Ángela y yo tratamos de dividir el tema en 4 momentos. Es muy difícil en 2 horas tratar de abordar el tema, porque el tema es demasiado largo y extenso. Llevamos muchos años leyendo sobre el mismo, pero queremos pues como hacer un primer énfasis frente al derecho civil y al tema de la capacidad, cómo ha sido trabajada la capacidad en nuestro país de una manera muy sencilla. Después vamos a tratar de meternos un poco en la ley 1996 del 2019, en la cual se aborda unos mecanismos especiales, ¿cierto? Y se establece un régimen para quién, para poder ejercer la capacidad, pero de las personas mayores de 18 años con discapacidad. Entonces el objetivo es tratar de identificar tan siquiera como los principales temas, diferenciar qué es un medio apoyo, qué es una directriz anticipada, qué es una adjudicación de apoyo, qué es una valoración. Y de ahí vamos a hablar un poco sobre el nuevo decreto reglamentario, y dejaríamos una parte al final o un espacio por si tienen preguntas o dudas para que las podamos conversar. El objetivo de esta charla es que podamos seguir conversando sobre el tema, que podamos pensar un poco en la implementación de toda esta figura frente al tema de la capacidad. Bueno, entonces, después de esta pequeña presentación, a Santiago le pediría si me ayuda con la diapositiva número 2. Ahí es donde está pues, como dividido el tema, y empezaría entonces con la primera parte, que fue la que les indiqué pues que vamos a tratar de observar un poco el tema de la capacidad. ¿Todos me escuchan perfecto? Sí, perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Bueno, el derecho ha sido a lo largo de la historia de la humanidad un instrumento de poder. El derecho ha regulado conductas, viene regulando relaciones, ¿cierto? Pero también ha violentado y ha impartido de una manera muchas veces arbitraria, ¿cierto? Elementos, aspectos de la vida o de un individuo, de la vida de una familia, pero también de una sociedad en la cual simplemente, o desde la economía, la cual simplemente nos ha tocado aguantarnos, ¿cierto? Porque el derecho es el momento, ¿cierto? O el instrumento jurídico que conocemos desde a lo largo de la historia de la humanidad, ¿cierto? La ley, y quién crea la ley y cómo se beneficia la ley. Nosotros sabemos que la ley siempre tiene una consecuencia, está en el Código Civil, y es que tiene una pena, una sanción, una multa, ¿cierto? O una retribución también. Profe, ¿y usted por qué dice que ha sido un instrumento de poder? Porque nosotros no se nos puede olvidar, por ejemplo, cómo se ha regulado la guerra, ¿cierto? Y cómo la guerra ha sido un instrumento de poder para decir que el más fuerte lo permite, y el derecho lo permitió. El derecho permitió decir que en un momento el licor era ilegal, pero después lo legalizaron. El derecho permite hoy que digamos que hay unos límites frente a la dosis mínima, por ejemplo, en Colombia, ¿cierto? Que está prohibido, que está penalizado, y muchas veces tiene que ver con conductas de un comportamiento físicas o psíquicas de un individuo que de pronto no alcanzamos a determinar porque tenemos muchos prejuicios y muchos estereotipos. Simplemente decimos, allá va el vicioso, ¿cierto? Allá va el adicto, pero nunca nos detenemos a pensar por qué, cuál es su necesidad en el cuerpo, por cómo sociedad lo restringimos, porque no le permitimos fumar en la casa, pero tampoco le permitimos fumar afuera, porque entonces le cae el policía, pero tampoco en un espacio donde hayan niños. Entonces le limitamos el espacio, le limitamos y lo generamos como algo prohibido.
Ese derecho y el derecho civil frente al tema de la capacidad ha cambiado mucho. Nuestro código civil es muy claro de decir que son personas cualquiera de la especie humana. Eso es un avance y ha sido reformado el artículo. ¿En qué sentido de la especie humana? Nosotros no se nos puede olvidar que no nos importa el sexo, no nos importa la condición, no nos importa el color de piel ni la edad. Más adelante, para ciertos actos jurídicos va a necesitarse la edad, pero en el momento en que nos dicen todos somos iguales ante la ley y cualquiera es persona desde que nazca, se le corte su cordón umbilical y como mínimo respire tan siquiera una vez o un instante, es persona hasta el momento en que se muere. Entonces, esa ratificación me permite identificar, para los que somos profesores de Derecho Civil y las personas, cuando impartimos la clase, nos permiten identificar unos atributos de la personalidad. Esos atributos de la personalidad, todos ustedes los recuerdan muy bien, como es el nombre, el apellido, perdón, el nombre, el apellido, el alias, pues todo lo que es el seudónimo, como encontramos también el estado civil, encontramos el patrimonio, encontramos el domicilio. Son 6 en total y encontramos la capacidad. La capacidad en Colombia ha sido reconocida desde hace mucho tiempo, viene ratificada desde Roma, pero recordemos que en Roma la capacidad era un estatus que no la tenía cualquier persona porque allá había una clasificación. Roma genera unos espacios muy importantes al definir unos conceptos, porque en Roma nos definieron a nosotros quién era ciudadano, quién era extranjero, personas hasta allá no llegaron, pues, pero la clasificación entre persona y ciudadano, pero nos definieron quién era un esclavo, quién era un patricio, quién tenía derechos, derechos hereditarios, el paterfamilia, el patrimonio, bueno, nos definieron un montón de conceptos y la capacidad en esa época era un estatus que tenían los romanos, quien tenía esa capacidad de decidir, de no, de incorporar. Pero bueno, nosotros identificamos capacidad de goce y capacidad de ejercicio, capacidad del derecho. Dentro de esa capacidad, nosotros tenemos que identificar que la capacidad de goce nunca ha sido sujeto de ninguna vinculación o de ningún cambio. Nos dicen que todas las personas lo tenemos. No me estoy refiriendo a las personas jurídicas. Más adelante llego allá porque las personas jurídicas tienen capacidad de ejercicio, pero y no sería pues el momento de la charla, pero simplemente para hacer la claridad. Esta capacidad nunca fue definida, la capacidad de goce nunca fue definida en el Código Civil, porque nosotros, el Código se refiere a la capacidad de ejercicio, pero me dice que la capacidad es una aptitud que tiene una persona de contraer ciertos derechos y ciertas obligaciones, ¿cierto? Me dice que es para participar la vida jurídica de manera directa, es decir, lo puedo hacer por mí mismo o lo puedo hacer por medio de un representante. Esa definición lleva el Código Civil de nosotros, me excusan, que tiene 163 o 167 años, ya en este momento no lo recuerdo. En el cual la definición de capacidad la encontramos, está ratificado también y me dice quién puede ser capaz. Nosotros encontramos el artículo 1502 del Código Civil en el cual nos indica que es plenamente capaz aquel, pues hablamos de los mayores de 18, ¿cierto? Porque había unas limitaciones o hay unas limitaciones para los menores de 18, que tenga plena manifestación de su voluntad, si lo quiero hacer, no lo quiero hacer, que el objeto y la causa sean lícitas. Es decir, que si celebramos un contrato, ¿cierto?, esté destinado dentro de la ley o un negocio jurídico permitido en la ley, y que la causa, si vamos a celebrar un contrato, ¿cuál es la finalidad de ese contrato? Porque si es alquilar un local, perfecto, pero si es para generar un espacio de venta o laboratorio de coca, me van a decir que la causa es ilícita. Entonces me habla de quién puede ser capaz, y de ahí para allá encontramos un montón de artículos que hoy están reformados, como el 1504, el 1500, y empezábamos a hablar porque definíamos de capacidad absoluta, y perdón, hablamos del incapaz y me decía quién era el incapaz, y hablábamos de una incapacidad absoluta y de un incapaz relativo. Perfecto. Recordemos que esa persona capaz era aquel que podía suscribir cauciones o adquirir cauciones. Recordemos que la caución es una obligación y esas obligaciones las puedo generar, por ejemplo, en una hipoteca, en una prenda o en una garantía mobiliaria. La puedo generar perfectamente en una fianza, ¿cierto? Porque tengo la posibilidad de decir sí, firmo y celebro actuaciones completamente o negocios jurídicos completamente solemnes. Perfecto. Entonces,
hay unas características, ¿cierto? Y es que esa capacidad debe ser o es general y abstracta, ¿cierto? Recordemos que está fuera de la voluntad humana. ¿Eso qué significa? Que a mí no me la pueden quitar, a mí no me la pueden, como atributo de la personalidad, es imprescriptible, inalienable, indivisible, incomerciable, ¿cierto? No me la pueden quitar, imprescriptible, y así sucesivamente. Me están diciendo, está fuera del comercio. Encontramos también que esa capacidad debe terminar con la muerte. Recordemos que la muerte es el fin de la persona natural. Ya cuando hablamos pues del cadáver, cuando hablamos pues de las clases de muertes que hay en Colombia y que están garantizadas pues en nuestro código y en nuestra legislación, que tenemos muerte encefálica, muerte presunta, bueno, cantidades de muertes, muerte. Hablaban hasta de muerte civil. Nuestro código colombiano nunca definió la muerte civil. Recordemos que Napoleón sí hablaba de la incapacidad civil, que era como una muerte jurídica, y en el código chileno también, pero cuando nosotros copiamos y pegamos nuestro código del código chileno, que era copiado del código napoleónico, pues esa parte nunca se tomó pues y se trajo a nuestro país. Bueno, recordemos que en esa muerte civil estaban los curas o estaban también esas personas pues que de un momento a otro le decían que no, ya no podía, estaba como muerto jurídicamente, no podía celebrar negocios jurídicos, si estaba casado ya la señora era viuda, lo daban casi que por muerto jurídicamente, pero eso no lo tuvimos pues acá. Eh, como le empecé la conferencia diciéndoles, demasiado uso del poder, el derecho como instrumento, porque en un momento se tomó la posibilidad de decir que ciertas personas tenían capacidad y que ciertas no, pero el error más grave que yo le veo dentro del contexto histórico al tema de la capacidad es que el derecho adecuó la incapacidad, sí, el incapaz a discapacidad, y no tiene nada que ver, pero los igualó. Y dijo que el incapaz, si era discapacitado, ¿cierto? Tenía la posibilidad de entenderse que entonces era incapaz. Y cuando tú defines la palabra capacidad, la palabra incapaz, ¿cierto? Y la palabra discapacidad son completamente diferentes, pero el derecho simplemente lo asoció y durante mucho tiempo lo tuvo así. A nosotros no se nos puede olvidar que en las primeras constituciones, recordemos que empezamos con la Constitución del Socorro en 1811, después de el Florero de Llorento en 1810, y tuvimos más de 20 constituciones hasta que por allá la Constitución de Río Negro en 1863, pero nosotros podemos identificar que a las personas que se denominaban salvajes, a los indígenas, a los negros, y estaba en la Constitución, ni siquiera en un Código Civil, que todavía pues apenas estaban como en el proyecto de elaborar el código de los particulares y de los negocios de las personas. Entonces se les entendía que eran personas sin capacidad y que por lo tanto no tenían la posibilidad de celebrar ciertos actos jurídicos, ¿cierto? Y la esclavitud durante mucho tiempo, y recordemos que la esclavitud en Colombia después de 1810 hubo un fenómeno grande, casi hasta 1851, para que pudiera pues hablarse del todo de liberación. Se entendía entonces por norma y por norma de normas que ellos no tenían capacidad, y también recordemos que era aunque nosotros cuando nos liberamos como criollos, nosotros nos liberamos de la monarquía, dijimos no queremos nada más con el gobierno español, no queremos nada de mayorazgos, no queremos absolutamente nada de enviados del rey, porque a nosotros ni siquiera nos catalogaban como españoles, aunque éramos una colonia de España, pero seguimos todo lo religioso. ¿Qué significa? Nosotros seguimos intacta con la religión católica, apostólica y romana que nos habían traído, y dentro de esa religión a nosotros no se nos puede olvidar que nosotros no teníamos un registro civil. El registro civil aparece casi que en el siglo XIX, por allá en la década del 30, y nosotros no teníamos un registro de la gente que nacía y de la gente que moría, era un poder absoluto de la religión, y dentro de esa religión ellos con el certificado de bautismo, con el certificado de matrimonio, la partida de matrimonio y la partida de función, porque no lo hablaban de certificados sino de partidas, tenían un conglomerado para saber quién personas teníamos en Colombia, y ellos mismos de manera autoritaria, porque el poder estaba centrado pues
con la iglesia, ¿cierto? Decían, por ejemplo, a quién podían meter en un cementerio. Y en el cementerio ellos decían, si usted no es católico, porque había gente de otras religiones, ¿cierto? Y si usted no es católico apostólico, ni siquiera tiene derecho a ser enterrado, ni a que se les pida un certificado. O sea, como hoy peor, porque hasta los MN hoy tienen la posibilidad de que se les haga un seguimiento, un certificado de función y de que se les haga una historia, pero en esa época pues casi que la capacidad si no estaba asociada a que conociera temas de Colombia y temas de religiosos, no iba a tener esa posibilidad. Bueno, entonces gracias a Dios hay una sentencia y es muy reciente, yo les diría que es del año más o menos 2014 o 2016, ahora se las busco mientras está la profe Ángela conversando y se las comparto, en la cual hace muy poco la Corte Constitucional se pronunció sobre la palabra salvajes, y les estoy hablando de hace 5 o 6 años, es que es muy poco tiempo en el cual se vinieron pues a determinar sobre eso y sobre una constitución que ya ni siquiera estaba vigente, pero se tomaron la tarea de hacer. Bueno, recordemos entonces que hubo otro tema muy importante con el tema de la capacidad y es que se la quitamos a las mujeres. ¿Y por qué a las mujeres? Porque el patriarcado y el derecho les daba la norma que hoy todavía lo tiene en tantos países los hombres. Y recordemos que dentro de ese patriarcado se decía que la mujer no pensaba, que no tenía capacidad, la tenía de goce y hasta podía tener a nombre de ellos bienes, pero no podía nunca ejercerlos, disfrutarlos. Solo en Colombia hasta 1932 se le permitió a la mujer, en una reforma del Código Civil, se le permitió a la mujer administrar. Y recordemos que en esa época se dijo que todas las mujeres iban a acabar con el patrimonio de las familias, ¿cierto? Por como una posición, porque nosotros simplemente estábamos hechas para la familia, para procrear, para ser ama de casas o para hacer depósitos de eyaculación, porque no había otra posibilidad que nos permitiera generar, ¿cierto? Como ese espacio nos violentaban psicológicamente al decir que no podíamos pensar. En la década del 30 aparecen las primeras estudiantes en las universidades, ¿cierto? Las primeras profesionales. Recordemos que es una historia muy luchada. En la década del 70 aparece la revolución sexual y reproductiva, en la cual la mujer dijo, quiero usar blue jean, quiero disfrutar, quiero tener sexo sin tener que tener hijos. Y que ha sido pues como una oposición grave, grande, porque aunque pareciera que no, que ya tenemos derecho, todavía se sigue generando pues como esos espacios, porque no hemos podido igualar una conversación de tú a tú entre feminidad y masculinidades, sino que lo que generamos son espacios de poder y de fuerza, y muchas veces con la fuerza las mujeres, como los niños también y los ancianos, van a tener que perder porque físicamente no somos iguales, ¿cierto? Y porque los hombres siguen siendo más fuertes que las mujeres, y mientras eso no cambie, la situación se va a generar con feminicidios, violencias intrafamiliares, bueno, y otro montón de conceptos de los cuales hoy jurídicamente se tiene que atender de una u otra forma, equivocado o no, ¿cierto? Pero que generan estos espacios. Recordemos que solo hasta 1992 nos permitieron divorciarnos en Colombia, es una figura realmente nueva para mis muchachos que están viendo familia, son temas pues que pareciera como de toda la vida, pero no, antes solo hablábamos de la separación de cuerpos y antes solo se hablaba de separación de bienes, que no se puede confundir con una liquidación de una sociedad conyugal o de una sociedad patrimonial. Bueno, recordemos entonces que hasta 1958 apenas las mujeres pudieron tener la posibilidad constitucional de votar, ¿cierto? Y que hoy simplemente tenemos una diferenciación muy clara entre persona y ciudadano, y ya hoy simplemente por ser colombiano mayor de 18 vas a tener la posibilidad de ejercer políticamente esos mecanismos de participación ciudadana, bien sea hombre o mujer. Había otra limitación frente a los menores, y cuando empezamos a hablar de los impúberes, quiero empezar con los menores. Todavía hay una discusión que aquí nos podíamos quedar hablando una conferencia completa sobre todo el montón de niños y niñas que casan siendo menores de edad, ¿cierto? Hoy la ley es clara para tipificar unos delitos sexuales con menor de 14 años, y me dice también a nivel de derecho de familia que los menores de 14 años no se deben de casar, porque si analizamos el artículo 140, me dice que es nulo de pleno derecho, que ellos no tienen esa capacidad para celebrar esos actos jurídicos. Antes eran mujeres 12 años, recordemos que está así recién reformado el artículo, donde nos igualaron no solo en madurez psicológica, sino también en madurez física, tanto a hombres como mujeres a los 14.
pregunta y hay una discusión. Entonces, ¿nos podemos casar o el Estado se está metiendo en la capacidad de los menores y la capacidad de los menores entonces vale o no vale? Tendrán la madurez psicológica, ellos verán, es que ellos también tienen derecho a enamorarse, ¿cierto? Si el menor tiene o no capacidad de testar, sabemos que sí, porque el Código Civil lo permite, sin la autorización de los padres, pero entonces hay un montón de actos, ¿cierto?, que me lleva a la personalidad jurídica y que me lleva a otros elementos para poder identificar este tema de la capacidad, pero que no quiero abordar porque se nos va el tiempo. Ya son las 6:30, estoy observando, y también tengo pues a mi compañera que también debe de conversar sobre algunos temas frente a esta ley 1996. Entonces, este menor de edad, recordemos pues que el artículo 34 del Código Civil me hablaba de infante, impúber, ¿cierto? Y de adulto, antes a los 21, hoy a los 18, pero que casi tiene una derogación tácita. ¿Y por qué una derogación tácita? Porque casi está en desuso al identificar o encontrar que hay una reforma en el artículo 3 del Código de Infancia y Adolescencia en el que hablamos de la edad niño, niña, de los 0 a los 12 y adolescente de los 12 y hasta los 18 años. Entonces, para ese tema, ahí todos tienen los impúberes y los menores, los niños, capacidad de goce. Nadie puede decir que no tiene capacidad de goce en este país, pero frente a la capacidad de ejercicio, ellos la tienen limitada, ¿cierto? Y también encontrábamos frente a las personas con discapacidad, y ese es en el tema en el cual pues queremos como generar pues este espacio que es la ley 1996, que ha tenido tantas críticas, que ha generado pues como tantas posturas. Hoy muchas sentencias de inconstitucionalidad, la gran mayoría han ratificado la ley. Soy una convencida desde antes de salir que hacíamos seguimiento y que nos preparábamos porque ya estaba la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad desde muchos años atrás, porque ya teníamos sentencias de Corte Constitucional en donde nos indicaban cuáles eran los elementos para entender que estas personas tenían derecho, pero que en Colombia se las seguíamos arrebatando. Profe, ¿y por qué se las seguíamos arrebatando? Porque seguíamos vigente con un proceso configurado en el Código General del Proceso, que era el proceso de interdicción. Y dentro del proceso de interdicción, entonces no solo les quitábamos esa voluntad a través de la ley, sino que le decíamos, va a haber un tercero llamado curador, que va a ser la persona que se va a encargar, ¿cierto?, de administrar tus bienes, tu patrimonio, de tomar decisiones por ti, y no se tenía en cuenta lo que quería, lo que sentía estas personas con discapacidad. Me dicen si voy muy rápido, me dicen si hasta el momento me he hecho entender. Estoy tratando pues como de hacer un contexto como para recordar todo por lo que hemos pasado por la capacidad. ¿Vamos bien? ¿Sí? Todo muy bien, muchas gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, frente a ese tema, entonces, el tema del consentimiento, ¿cierto? Me estaban generando una limitación y para estas personas. Entonces, la ley 1996, quiero hacer una claridad, no tiene nada que ver con los menores de edad, es solo para mayores de 18. Quiero hacer otra claridad. Los mayores de 18 ya hoy no vamos a hablar de procesos de interdicción, porque ya en estos momentos la interdicción no está prohibida, es decir, no podemos presentar ninguna demanda, ¿cierto? Y los procesos que estaban pendientes están suspendidos mientras se analiza si necesitan de una adjudicación de apoyos o si definitivamente ellos van a poder disponer de sus obligaciones y de las decisiones de su vida. Entonces, nuestro Código Civil o nuestra legislación colombiana definía la incapacidad como una inidoneidad, es decir, que no era idóneo. Así lo trató Parra Benítez, así lo dijo Valencia Sea, así lo han dicho, y a lo largo de la historia de la humanidad, ¿cierto? De casi pues, desde que se creó el derecho civil o desde que hay tratadistas del derecho civil, hablan de una inidoneidad, es decir, que no era idóneo frente a la capacidad. ¿Cómo así frente a la capacidad? Se le consideraba que el ejercicio no lo podían realizar de manera relativa o de manera absoluta.
Para eso se trató y durante muchos años tuvimos la ley 1306 de 2009, que recordemos que hoy tiene casi 55 artículos derogados, son muy pocos los que quedan vigentes, pero como hay en esa ley también me hablan de menores, yo quiero resaltar que el curador para el menor de 18 años sigue vigente, así como el curador procesal. Sí, el curador al ítem para el que no podemos localizarlo sigue vigente, y para el menor de 18 años vamos a ir donde el juez de familia y le vamos a solicitar todavía el tema del curador, sobre todo para una privación de patria potestad, para una emancipación, bueno, y para otro montón de figuras que conseguimos y encontramos en el derecho de familia. Entonces esta ley 1306 del 2009, recordemos simplemente por citar el artículo 2 que nos decía pues que todas las personas naturales, porque no hacía referencia a personas jurídicas, que tuvieran una limitación psíquica, ¿sí? O de comportamiento o física, ¿cierto? Que no le permitían comprender más allá del alcance de un acto jurídico, se entendía, y específicamente la ley en un 90% ha estado siempre encaminada al tema del patrimonio, ¿cierto? Y a quién le va a administrar el patrimonio, otras relaciones, pero lo importante es el patrimonio, ¿cierto? Entonces se entendía que esta persona, de acuerdo a ese artículo 2, no iba a poder ejercer su voluntad, y se necesitaba entonces que se le nombrara un curador. Recordemos que hablamos de guardadores, tutores, que ya hoy son figuras que tácitamente las vamos dejando atrás y que no, pues como que no les vamos dando uso, pues porque ya no los vamos como encontrando. Entonces, frente a las personas mayores de 18, hoy se presume, y es una palabra de uso frecuente en derecho civil, la palabra presunción, y dentro de esa palabra presunción, ¿cierto? Sabemos que esas presunciones pueden ser legales, pueden ser en derecho, ¿cierto? Pueden ser mixtas y que admiten, dependiendo del tipo de presunción, vamos a saber que admiten prueba en contrario, ¿cierto? Pero lo ideal, y por principio de la buena fe y por respeto a la humanidad de estas personas mayores de 18 años, es que se presume que son plenamente capaces y que si tienen toda la posibilidad de celebrar sus negocios jurídicos, pero me dicen, los vamos a hacer con una ayuda o lo vamos a hacer con un mecanismo. Me están diciendo, vamos a hacerlo a través de una serie de actos o de instrumentos jurídicos, ¿cierto? Estos actos jurídicos con apoyo. Profe, ¿cómo así que con apoyo? La ley me está diciendo, tú lo puedes hacer siempre y cuando te des a entender, y vas a nombrar a tu persona tercera de apoyo y vas a ir a celebrar tu hipoteca, tu compraventa, o sea, lo que necesites hacer, pero lo vamos a hacer de una manera especial. ¿Y por qué? Porque el Estado consideró a través de la ley, ¿cierto?, que lo que quería era privilegiarles, que estas personas con algún tipo de discapacidad, bien sea física, mental, social, sí, porque hay personas que usted ni siquiera alcanza a observar que tienen una discapacidad, ¿cierto? O sea, lo que antes llamábamos la capacidad aparente, ¿cierto? Que era lo que hace muchos años los jueces y las personas encargadas miraban y revisaban a ver qué tan aparente, pero sin ahondar un poco más. Usted sí puede manifestar, usted sí puede decir lo que hacían los notarios, ¿cierto? Con las personas, como para determinar si efectivamente era su voluntad, que era muy loco, sí, muy especie de tentativa de sospecha, lo que yo crea, me pareció que no, me pareció que sí, pero eran como unos elementos que se daban pues para identificar si tenía esa capacidad de manera aparente. Bueno, recordemos que esta discapacidad era correlativa de acuerdo a la afección que tuviera, ¿cierto? Como vuelvo y repito, social, psicológica, psíquica, mental o física, y dependiendo de eso, entonces se determinaba si era incapaz absoluto o si era incapaz relativo. Bueno, recordemos que si era incapaz absoluto, simplemente por recordar, tenía unas patologías graves y severas, ¿cierto? O el menor, pues el infante, lo que se denominaba el infante, y que cualquier actuación que ellos denominaran o que ellos realizaran eran completamente nulas, ¿cierto? Que había que mirar si tenía una capacidad relativa, y dentro de esta capacidad relativa encontrábamos al menor adulto, ¿cierto? Que le dan permiso para casarse y que puede celebrar ciertas actuaciones jurídicas
pero encontramos también a la persona que se determinaba o que se entendía como disipador, ¿cierto? Ese disipador, el que estaba en entredicho si podía administrar o no sus bienes, pero como era un jugador, como sometido pues a una enfermedad, porque los vicios hoy sabemos que por la Organización Mundial de la Salud están determinados como un vicio, un padecimiento, y bien sea el sobrepeso, la comida, la drogadicción y también el vicio pues por las maquinitas, por el juego, por el póker, por todo este montón de cosas, que entonces simplemente se le nombraba un curador, se le hacía el proceso de interdicción, ¿cierto? Y se entendía que podía celebrar ciertas actuaciones, y el otro con el consejero, que era una palabra que se utilizaba en la ley 1306, donde este consejero entonces apoyaba pues a esta persona al momento de tomar decisiones y le ayudaba también con esa administración. Recordemos que el Código Civil es viejo, pero utilizaba unas palabras que definitivamente en otra época nos parecían normales, pero que ahora uno simplemente por describirlas, definitivamente uno dice, es en serio, pero el Código Civil utilizaba palabras como furioso, mentecaptu, imbécil, sordomudo, demente, o sea, cantidades de palabras que una magistrada, Clara Inés Vargas, en el año 2003 se tomó la tarea de sacar una sentencia del 2003, si no estoy mal es la 478, pero ahora también se las comparto, donde se determinó que ese montón de palabras no debían repetirse en el Código Civil, y que nosotros los profesionales del derecho no debíamos estar repitiéndolas, ¿cierto? Porque aunque estamos hablando del 2003, ya empezamos a hablar de derechos de las personas con discapacidad, ¿cierto? Y de pronto no teníamos el reconocimiento a nivel internacional, pero identificábamos, por ejemplo, había una resolución desde 1994 que me hablaba de los derechos de las personas con trastorno mental, ¿cierto? Y así sucesivamente me hablaba de los efectos pues, y de las nulidades absolutas o relativas que generaban pues, las actuaciones de estas personas con trastorno mental. Bueno, entonces después empieza una lucha frente a por qué en Colombia no se le reconocen los derechos a las personas con discapacidad si reconocemos una convención internacional. Le hace un requerimiento al país, ¿cierto? El mismo, igualito que con la ley de víctimas, fue igualito. Colombia no quería reconocer que teníamos víctimas y que teníamos conflicto armado colombiano, porque era muy sencillo, porque desde que se promulgaba la ley lo reconocíamos, si el victimario no paga, el Estado tenía que pagar, y eso es un platal. Entonces hay una lucha muy berraca para que, perdón la palabra, excúsenme, para que se les reconociera víctimas y que había conflicto interno colombiano, y fue muy parecido con las personas con discapacidad, y nos preguntaban, pero ¿por qué si usted, señores Colombia, si ustedes aceptan la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, ¿por qué hoy? ¿Por qué hoy seguimos hablando de un proceso de interdicción? ¿Por qué lo seguimos tratando de incapaces? ¿Cierto? ¿Y por qué seguimos asociando la palabra incapaz con la palabra discapacidad si no tiene nada que ver? ¿Cierto? Y sobre todo porque es que la discapacidad varía, ¿cierto? Y varía de acuerdo a un montón de condiciones y varía a un montón de situaciones, y eso no significa que no pueda pensar, querer, sentir amor, decir que quiere, que no, y que no le limiten, porque nosotros en el derecho como abogados, el procedimiento del Código General del Proceso como instrumento, ¿cierto? Y la ley, les arrebatábamos los derechos a estas personas. Y también mucha gente me ha dicho, profe, pero y entonces dejamos que hagan lo que quieran. Profe, entonces que se gasten la plata. Cuidado. Primero, si usted como persona natural puede irse para el casino, si usted puede ir y gastarse la plata en un viaje, porque ellos no. No estamos hablando pues, de igualdad. ¿Por qué? Y segundo, no le estamos diciendo que lo haga, le estamos diciendo que haga el ejercicio, que se le permita hacer el ejercicio de una manera muy bonita, con un equipo interdisciplinario a nivel de notarías, a nivel de centros de conciliación y a nivel de juzgados de familia, donde se puedan verificar que eso que él nos está diciendo sí es, y que esos derechos se les garanticen. Entonces, desde ese punto de vista, la ley me empieza a cambiar, porque me ha tocado mucha mamá, y entonces voy a dejar que se gaste la plata. Él tiene derecho a enamorarse, él tiene derecho a casarse, si lo puede manifestar por escrito. Él tiene, pues claro que la ley 1306 les permitía casarse, pero bajo unas condiciones, y ahora es muy distinto. Si quieren declarar compañeros permanentes, si quieren trabajar, si quieren abrir una cuenta de ahorros, o sea, si quieren celebrar lo que ellos quieran, una directriz anticipada.
porque nosotros se lo vamos a impedir. Y eso fue lo que hicimos a lo largo de la historia de la humanidad y creo que estamos en deuda con ellos. Y como todo, en el derecho hay oposición y cada vez que la sociedad se transforma, ¿cierto? No, somos muy locos o somos unos ateos o cómo se le ocurre darle derechos a esta persona porque los tildan de minoría. Bueno, pues muchas historias con lo que nos pasó con la mujer, hoy nos pasa con los animales y la protección jurídica animal, creemos pues que podemos acabar con ellos, hoy nos pasa con la comunidad LGTBI, o sea, cantidad de minorías y no falta también quien diga pues que es un adefesio el que ellos hoy puedan decidir. Recordemos pues que generalmente las personas que más opinan son los curadores o las familias encargadas pues, de manejar este patrimonio que nos cambia. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el objeto de la ley? Regular la capacidad legal de las personas mayores de 18 años con discapacidad, ¿sí? Que se les permitiera a ellos de una u otra forma identificar que podían celebrar actos jurídicos y nosotros todos aquí como estudiantes de Derecho o abogados recordamos que hay hecho jurídico, acto jurídico y negocio jurídico, que ese negocio jurídico requiere la voluntad de dos o más, mientras que el acto jurídico es más unilateral, ¿cierto? De un individuo y ellos se van a poder, si pueden manifestarlo, si lo pueden decir, lo van a poder, ojo, ir a un centro de conciliación o a una notaría a establecer estos actos jurídicos, pero los denomina la ley actos jurídicos con apoyos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me están diciendo que el acto jurídico con apoyo lo vamos a formalizar por un procedimiento especial y ese procedimiento especial lo vamos a encontrar en esta 1906. Perfecto. Entonces, profe, ¿y qué son los apoyos? ¿Qué son los apoyos? Mi muchacho, es muy fácil, es una asistencia. Es una asistencia que hacemos, que le prestamos un servicio a estas personas con discapacidad. ¿Para qué se le presta este servicio? ¿Para qué se le presta a jovencitos? Para tratar de identificar, ¿cierto?, qué es lo que ellos quieren y nosotros lo podemos hacer con elementos de las salvaguardas, pues que tienen unos criterios para establecer, como es la comunicación. Y usted va a decir, profe, ¿por qué? Porque todas las personas con discapacidad no son iguales, ¿cierto? Y muchas van a necesitar de señalética y le voy a tener que indicar, vea, esto es lo que necesito que me traigas al centro de conciliación, una cédula, y le muestro la foto de la cédula. O otros se van a comunicar como lo hace la profe Ángela por medio de señas, ¿cierto? Y otros lo van a hacer por medio de braille. Entonces nosotros, ojo, como sociedad, yo ya no puedo seguir diciendo, es que no le entiendo, no le comprendo, es que nos están llamando como sociedad, como equipo interdisciplinario, como centros de conciliación, como notaría, somos nosotros los que tenemos que prestar todo el servicio y todos los elementos de idoneidad para que ellos de una u otra forma podamos nosotros entenderles, ¿sí? Somos nosotros los que tenemos que hacer el esfuerzo y no lo puedo frenar y decirle que no. Entonces estos apoyos, ¿cierto?, son como esa asistencia que le vamos a prestar cuando ellos lleguen a pedir el servicio y que de manera voluntaria en notaría por medio de una escritura pública, que obvio van a tener que pagar, porque no hay ninguna persona que diga deme amparo de pobreza y con el amparo de pobreza vamos a identificarlo, no tiene que pagar el valor de una escritura pública y en las actuaciones sujetos a cuantía, porque en la notaría siempre será igual como hacer una conciliación en una notaría o una escritura pública, pero como nosotros, y yo sé que aquí tenemos muchos conciliadores, ¿cierto? Sabemos que los centros de conciliación pueden ser públicos, pueden ser de consultorios jurídicos, pero también pueden ser de entidades, pues, servicios de entidades públicas, ¿cierto? O de personas sin ánimo de lucro, y nosotros tenemos claro que una entidad pública puede crear un centro de conciliación como la personería, la procuraduría, la policía, y que ese servicio tiene que ser 100% gratuito, ¿sí? Nosotros sabemos que los centros de conciliación creados a través de un consultorio jurídico de una facultad de Derecho, el objetivo es primero que sea gratuito y segundo, para la práctica de nuestros estudiantes de Derecho. Pero encontramos también unos privados. Esos privados, aunque son sin ánimo de lucro, ellos cobran por un servicio, pero tienen unas tarifas, ¿cierto? Que encontramos en el 1829 y encontramos pues en otras reglamentaciones del Ministerio de Justicia y del Derecho unas tarifas especiales. Entonces, si la persona no tiene con qué pagar, va a poder acudir, ¿cierto? Como nosotros atendemos en los consultorios jurídicos a unas poblaciones vulnerables, estratos 0, 1 y 2, pero si tiene la posibilidad de pagar por el servicio, va a poder adquirirlo
por medio del notario o en un centro privado en el cual le van a solicitar pues el servicio. Profe, cualquier conciliador puede ser, pues de acuerdo con las directrices del ministerio y quienes hicimos el diplomado el año pasado, es con la misma reglamentación como la conciliación en insolvencia. El conciliador en derecho es distinto al conciliador en insolvencia y tiene que hacer el diplomado. Y para manejar el tema de la 1996, ellos siguen y hoy se está ofreciendo en muchos lugares el seminario o el diplomado, ¿cierto? Para capacitarnos, conocer muy bien la ley, el decreto, pero sobre todo leyes anteriores que venían ya garantizándole derechos a las personas con discapacidad. Y que son muchas a nivel de deporte, a nivel de arquitectura, espacios en las calles, las vías, los puentes peatonales. Encontramos pues cantidades de barreras que lo que hemos tratado en los espacios donde ellos puedan parquear, en los baños, las rampas. Llevamos muchos años pensando en políticas públicas que cubran las necesidades de todas estas personas. Perfecto, entonces gracias Santiago por esa diapositiva, eso es simplemente una invitación que les hago para que leamos, una sociedad para todos. La caridad no ha resuelto los problemas de la población con discapacidad y recordemos pues que esto era exactamente lo que sucedía antes. Pobrecito, el teletón, qué pesar, míralo, démosle la limosnita, los 100 pesitos que me sobran del mercado, y eso es una falta de respeto con ellos y nosotros como sociedad. El Estado se tiene que hacer cargo, ¿cierto? Y nos tiene en este momento lo que estamos haciendo, preparándonos para trabajar con ellos. Estas poblaciones desean ser tratadas como ciudadanos comunes, con derechos, con equidad, a participar igual que todos en sus comunidades. Y para lograr esto se requiere de acciones políticas, pero también de acciones sociales de parte de nosotros, ¿cierto? Para poder construir una sociedad sin barreras. Profe, ¿qué tipo de barreras? Hay barreras desde el lenguaje, todavía hay gente que les dice tullidos, hay gente que les dice enanos, y perdónenme porque es que no, es persona con baja estatura, es una persona con limitaciones físicas, pero seguimos y seguimos y seguimos en una situación pues que lo que nos genera es como una estereotipo de no querer cambiar. Es que eso fue lo que me enseñaron y allá viene el tullido. No, cuidado, cuidado, y sobre todo para los abogados que recuerden que el derecho es cambiante completamente, pero sobre todo este derecho más humano, este derecho del que tanto nos gusta hablar, ¿cierto? Porque es un derecho que reconoce y que reconoce, pues, hablar de la reforma tributaria, qué pereza, ¿cierto? De un derecho que está reconociendo que todos podemos disfrutar del mismo espacio y con las mismas condiciones. Pero bueno, gracias Santiago por la diapositiva, simplemente la tenía ahí como para que podamos observar cantidades de discapacidades, y quienes nos hemos acercado un poco más a estas personas es difícil cuando también tienen problemas desde la infancia, también cuando frente a las diversidades sexuales, o sea, cantidades de cosas que nos hace difícil la vida, ¿cierto? Como para que una sociedad simplemente esté mirando, mira, le falta la mano, mira la cara como la tiene, mira, no. O sea, el objetivo es, vamos a hacer una sociedad más incluyente. Pero bueno, entonces estaba hablando después de los apoyos, ¿cierto? Y estos apoyos, entonces la ley me dice que los vamos a formalizar, y los vamos a formalizar de una manera muy técnica, ¿cierto? Con unos documentos que me van a permitir, ¿cierto? Formalizar esos procedimientos que están contemplados en la ley 1996, que me van a garantizar que esa persona con discapacidad pueda suscribir, ¿sí? Suscribir en un documento sus decisiones de vida. Profe, y ese documento se suscribe por un acta de conciliación en un centro de conciliación. Yo les diría, pues a mí no me gusta utilizar la palabra acta de conciliación en este elemento, profe. ¿Por qué? Porque recordemos que estos actos que ellos celebran, bien sea la directriz anticipada o el medio de apoyo, necesitan ellos en cualquier momento lo pueden revocar, o puede durar un día, o puede durar un mes, o dice máximo 5 años, pero en un año ya no quiero que mi persona de apoyo me acompañe y yo lo puedo ir a revocar. Y profe,
profe, entonces ¿por qué no acta? Porque el acta tiene una leyenda que yo no puedo cambiar y es que hace tránsito a cosa juzgada, presta mérito ejecutivo y son primeras copias, es decir, que es un documento original. Si nosotros le ponemos esto, entonces entramos en una discusión jurídica y por eso para los conciliadores y los que están ya creando, los que... Me ayuda, Emanuel, micrófono, Emanuel. ¿Me ayudan, por favor? Doctora, tienes el micrófono silenciado. Me silenciaron para mí. Pero bueno, está bien, no hay ningún problema. Está muy bien. Jovencitos, ya me perdí dónde iba yo. Ay, no, mentiras. Estábamos hablando de que porque no acta de conciliación, sino que lo vamos a llamar medio de apoyo, así se llama. Es que recuerden que la conciliación en los últimos 10 años ha cambiado mucho y cada vez que quieren descongestionar la justicia se la chutan a la conciliación, pero ese es otro tema y ese es tema pues, de conciliación del derecho, pero siempre, que en insolvencia, tome, eso no es una conciliación, eso es una liquidación, pero no importa, métala ahí, ve ahora, o sea, cada vez que se quieren desahogar y los jueces de familia están full. Recordemos pues que nosotros no hablamos de pequeñas causas de jueces municipales de familia, ellos tienen categoría de circuito, no los han querido por falta de dinero, porque no quieren, porque el dinero lo invierten en otras cosas para robar, no han querido crearnos ni los jueces comerciales, ni los municipales o de pequeñas causas en familia, lo cual genera muchos inconvenientes. En Medellín tenemos 13 jueces, no sé cuántos hay de descongestión, 13, 14 jueces de familia para una población tan grande que 14 personas pues resuelvan es imposible y mientras recordemos pues que lo que han hecho en los últimos años es cargarle a los notarios de común acuerdo, licencia de venta para menores, divorcios, bueno, cantidades de cosas que hace 10 años ni se hablaba y a los notarios les han metido un montón de cosas, pero es un servicio gratuito, voluntario, pero pagando, ¿cierto? Porque recordemos que las notarías no se litigan, en las notarías las partes tienen que estar de común acuerdo, es decir, no hay una confrontación. Y la última moda ha sido con los centros de conciliación. Entonces, frente a este documento, por eso les digo, se llama medio apoyo o se llama directriz anticipada. Perfecto. Profe, y entonces, ¿cuál es el objeto de estos apoyos? ¿Cierto? ¿Cuál es el objeto? Garantizarles, ¿cierto? Ese proceso de toma de decisiones. Somos nosotros quienes a través de esos ajustes razonables les podemos proponer una modificación o una adaptación, ¿cierto? Para que la carga frente a lo que ellos estén manifestando quede clara. Perfecto, profe, y para que se hace una valoración, la valoración la exigen los jueces de familia antes de presentar una adjudicación de apoyo. Recuerden la palabra adjudicación. Siempre que decimos adjudicación es que un tercero lo va a hacer. No lo puede hacer un conciliador y no lo puede hacer un notario. Un juez es el único que adjudica. Profe, ¿y cuándo vamos a la adjudicación? Ya ahorita, porque es que son las 7 ya, voy a tratar de ir más rápido. Yo les dije que el tiempo no nos alcanza, pero si nos invitan, vamos a otra conferencia y seguimos hablando sobre el tema. Una adjudicación siempre la hace un juez. ¿Por qué? Porque decimos que la persona no tiene la posibilidad de manifestarlo, ¿cierto? De manifestar su consentimiento, entonces tenemos que pedirle al juez, bien sea por un verbal o por medio de una jurisdicción voluntaria, habría que ver pues los dos caminos, que se le nombre a una persona, ¿cierto? Y que esa persona va a ser la que se le adjudique como persona de apoyo. Perfecto, y esas valoraciones, ¿quién las hace? Las hacen esos profesionales, ¿cierto? Muchas veces de la psicología, de la psiquiatría, profesionales, ¿cierto? Que nos van a ayudar, ¿cierto? A determinar dentro de estos apoyos qué es lo que requiere una persona y también me va a decir exactamente la condición, porque recordemos que hay un elemento muy importante y el cual nosotros tenemos que garantizar y es que se les respete la voluntad, ¿cierto? Que esa persona sí esté manifestando su voluntad y que no vaya a ser de pronto un teatro de un tercero, familiar o amigo, que lo que quiere es ponerlo a firmar para defraudar o para quitarle su patrimonio a las personas con discapacidad. En eso sí tenemos que estar muy atentos porque nos están llamando a protegerlos como conciliadores, como notarios o como jueces. Pero bueno. Entonces esa valoración de apoyo vienen y me indican, ¿cierto?, cómo determinarlos. Y también vamos a encontrar las salvaguardas de las que les hablaba ahorita. Recordemos pues que la salvaguarda impide
abusos, impide abusos, es cualquier medida que yo pueda tomar, ¿cierto? Para ratificar la voluntad y el criterio de la persona con discapacidad, ¿cierto? Y hay criterios para establecer una salvaguarda. Esos criterios pueden ser, por ejemplo, de acuerdo a la necesidad, ¿qué quiere la persona con discapacidad? ¿Qué necesita, ¿cierto? ¿Cuál es la necesidad? ¿Para qué va a constituir un medio de apoyo? ¿O para qué va a constituir una directriz anticipada? También tenemos el tema de la correspondencia, ¿cierto? Que sea corresponsal con las necesidades y que lo que esté pidiendo pues se pueda generar como un resultado frente a la duración. Frente a la duración de estos, vamos a establecer un criterio, es que para qué, si lo necesitas solo para firmar una escritura o para que le administres la pensión y le cobres, le pidas los medicamentos, le pagues el arriendo, o sea, ¿para qué? ¿Cuál es la duración? Entonces nosotros vamos estableciendo como todos esos criterios al momento de celebrar estos documentos que se llaman medio de apoyo o directrices anticipadas. Y tenemos también un criterio muy importante que es el de la imparcialidad. A nosotros no se nos puede olvidar, ¿cierto? Que siempre tenemos que actuar de manera técnica porque tenemos que saber de derecho, tenemos que saber de capacidad, tenemos que hacer un esfuerzo por leer un poco sobre la capacidad y cómo se trabaja el ejercicio para las personas con discapacidad, pero también tenemos que ser imparciales. Nos guste o no nos guste, es más fácil, yo le diría, como lo hago yo. A mí no me gusta el tema de la insolvencia y aunque soy conciliadora hace 15 años, yo digo, no voy a hacer, te enseño de insolvencia, pero yo no la voy a hacer porque creo que eso no es una conciliación. Si de pronto no eres capaz de trabajar como conciliador en derecho con personas con discapacidad, o si me están escuchando estudiantes del consultorio jurídico y ya tienen el protocolo y todo establecido para cuando reciban las personas, que sé que en esos momentos están muy encerradas por el tema de la pandemia, porque si a nosotros nos afecta y nos da miedo la pandemia, dígame, una persona con discapacidad con toda seguridad que va a estar más resguardada, pero eso no significa que no haya medios de comunicación como la virtualidad y que no podamos celebrar audiencias virtuales y que no podamos tener en muchas formas sin que se tengan que trasladar con la discapacidad hasta el centro de conciliación, que hoy pues casi todos tienen sus puertas cerradas y que trabajamos por medio de la virtualidad. Entonces recordemos pues que también están esos ajustes razonables y esos ajustes los hacemos de acuerdo a la comunicación, a la comprensión, ¿cierto? De lo que él quiere y lo tratamos de adaptar, ¿cierto? De adaptar sin desestimar pues la voluntad de ellos, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver pues con los criterios que nos genere escribir y redactar, que es lo que ellos tienen ahí. Encuentro centros de conciliación que ya están muy organizados y tienen no solo los protocolos, sino que tienen un grupo interdisciplinario y muy bien elaboradas las entrevistas. Ya saben qué van a preguntar, qué no van a preguntar, pues para tratar de indagar que efectivamente eso es lo que quiere, porque el objetivo es que de las preguntas, no solo que le preparen 3 o 4 a la persona con discapacidad, sino que pues, se pueda hacer esa entrevista, que se pueda hablar con él de su vida, de lo que quiere, de lo que aspira y por qué, y que nos pueda contar que efectivamente esa es su necesidad y eso es lo que quiere y que no vaya a estar pues allá obligado. Bueno, entonces recordemos pues que el medio de apoyo es un documento escrito y dentro de ese documento escrito vamos a encontrar que se formaliza, ¿cierto? Así se llama, medio de apoyo, en el cual estas personas van a elegir, estas personas naturales mayores de 18 con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, siempre y cuando se deben entender por escrito, perdón, se debe entender, no por excúseme, se debe entender su manifieste, su voluntad, va a poder indicar que una o varias personas, van a ser sus personas de apoyo. Tercera persona, persona de apoyo, que es una persona de confianza, y le va a decir que me va a acompañar en el ejercicio de la capacidad. ¿Cómo qué? Me va a acompañar al momento de firmar la escritura, me va a acompañar al momento de firmar el contrato de arrendamiento, al momento de firmar el contrato laboral, lo que sea, pero que se me permita, ¿cierto?, establecer, dependiendo pues de la necesidad de cada uno de las personas que nos acompañen y que nos soliciten el servicio, el cual hoy no entiendo por qué todavía está siendo negado. Si el primer año era simplemente de capacitación, de conocer la ley, y el primer año pasó el 27 de agosto del 2020 y estamos ya casi medio año después, casi ya vamos para agosto nuevamente, pues ya vamos muy exagerada, ya vamos 6 meses ya, y no entiendo
entiendo por qué hoy todavía les niegan el servicio. Muchos notarías están a la par, se capacitaron, muy juiciosos, muchos centros de conciliación, pero el objetivo es que nos pongamos muy juiciosos. Aquí hay mucho para escribir, hay mucho para investigar, pero también tenemos mucho para poder identificar pues todo lo que tiene que ver con este tema. Mientras que la directriz anticipada, recordemos pues que la directriz anticipada, ¿cierto? La hace también esa persona mayor de edad con discapacidad, pero va a ir de una manera fidedigna, ¿cierto? De una manera anticipada, decir, si yo el día de mañana, ¿sí? No puedo manifestar mi voluntad, mi enfermedad avanza a un punto tal, yo quiero que mis decisiones patrimoniales, de salud, porque la directriz anticipada, acuérdense que se puede incorporar en la historia clínica, sí, eso está en la ley tal cual y nos dice que la podemos incorporar, se me tomen estas decisiones y se me respete, que no quiero que me hagan una transfusión de sangre, que no quiero que me hagan diálisis, que no quiero que me hagan quimioterapia. Bueno, aunque el tema de la salud pues me puede cambiar porque por ahí hay un parágrafo y sobre todo si la tecnología en salud ha cambiado, pero el objetivo es ese, ¿cierto? Me adelanto y me adelanto a qué jovencitos, ¿cierto? Al futuro, es decir, a actuaciones que todavía no sé qué va a pasar, ¿cierto? Porque mi discapacidad me puede llevar a otro mundo y el día de mañana yo también la puedo ratificar o cambiar. Recordemos, y puedo decir también ahí por medio de una cláusula perenne que puedo hacer y que definitivamente me pueden cambiar. Esa es la directriz anticipada. La persona va, solicita, ¿cierto? Su voluntad y ella debe quedar por escrito en ese documento llamado directriz anticipada y también que debe quedar escrito quién va a hacer la publicidad de esa directriz, cómo se le va a entregar al banco para que le permita frente al CDT, frente a la pensión, a la EPS, al médico tratante y a otro pues un montón de personas que pueden estar inmersas en cualquier otra actuación jurídica a futuro. Bueno, frente a procedimientos médicos y así sucesivamente, pero el objetivo es respetar lo que ellos desde ya están diciendo, es mi cuerpo, ¿sí? Es mi salud, ¿cierto? Y yo quiero, así como usted cuando tiene todas sus capacidades plenas puede decir quiero que hagan esto y dispongo que hagan esto, que ellos también tengan esa posibilidad. Bueno, recordemos pues que en estas cláusulas perennes nos ubican un poco con el tema pues de la salud, que ahí sí nos dicen pues que pueden ser obviadas si hay posibilidades pues de una recuperación desde la salud. Del resto, cualquier otra se tiene que respetar porque eso fue lo que ellos decidieron cuando tenían la posibilidad de hacerlo. Perfecto. Recordemos que para las directrices anticipadas también vamos a mirar la salvaguarda, los criterios de apoyo, mejor dicho, todo lo que la ley nos está diciendo que tengamos en cuenta. Y por último, como les decía ahorita, está la adjudicación de apoyos, pero esta adjudicación de apoyos, el único competente es el juez de familia, es decir, un conciliador nunca ha podido decidir, nunca, porque nosotros somos autocompositivos, es decir, ese tercero que asiste en el conflicto y lo mismo hace el notario no puede decidir, simplemente asiste, por lo tanto ni el notario ni el conciliador va a tener esa posibilidad de adjudicar, solo lo hace el juez de familia. Recordemos que hay personas que fueron declaradas interdictas y que hoy pueden solicitar que se les revise y se les levante la interdicción si tienen la posibilidad, lo van a poder hacer. Y si estaba en proceso al agosto del 2019, recordemos que esa demanda quedó suspendida y que a partir de la fecha quedó prohibido presentar cualquier tipo de interdicción. Hoy simplemente hablamos de adjudicación de apoyos. Para presentar esta demanda, lo primero que nos van a pedir también es esta valoración, ¿cierto? Y dentro de esa valoración, para poderle mostrar al juez cómo, ¿cierto? Cuáles son los padecimientos, cuáles son las características de la enfermedad que tiene, ¿cierto? Qué podría y qué no podría hacer o por qué definitivamente no puede manifestarse. Recordemos que el juez también sí puede de alguna forma como privilegiar esos criterios de voluntad de esa persona, deben quedar ahí establecidos y el objetivo es que cuando el juez nombre a una persona, lo adjudique, ¿cierto? Sea alguien de confianza de esa persona con discapacidad y que tenga la posibilidad pues de no solo de amarlo, de estar pendiente de él, de cuidarle su salud, sino que se sepa pues que lo va a proteger y a guardar.
El juez también puede nombrar a distintas personas, recordemos que pueden ser personas naturales y jurídicas. Desde la 1306 de 2009 nos hablaban que dependiendo del número de dinero que tenía lo podíamos meter en un fideicomiso, en un leasing, ¿cierto? Y de esta misma forma también personas jurídicas me van a poder administrar el dinero y el juez también va a poder adjudicar. Es decir, en ese sentido los últimos artículos de la 1306 siguieron vigentes porque esta 1996 pues no nos cambió ese tema. Recordemos pues que la competencia es del juez de familia, ¿cierto? Y no, pues son las 7:11, yo le voy a dejar el espacio porque si no yo sigo hablando, Ángela, y yo sé que si me quedó faltando algo ahorita la profe Ángela simplemente me ayuda y para que hablemos también un poco del decreto. Pues la idea es contar con algunas cosas muy generales, como dice la profe, que es el corte, que la idea es que hay un espacio para preguntas que la hay varias. Ángela, el audio está un poco, no sé si tiene el micrófono, está un poco distorsionado, o solo soy yo. Doctora, sí, suena un poco lejos el audio. Suena un poco lejos. ¿Mejor o no? Sí, yo No, creo que ya hice. pero sigue muy similar. Se sigue realizando la Teletón, Luis, por ignorancia, así como hay gente que todavía sigue yendo a toros, sí, le enseñan a los hijos a que vayan al zoológico a ver a los animales, de la misma forma hay gente que piensa que eso es un negocio y el tema de la lástima todavía seguimos en las esquinas dando limosnas sabiendo que ganan muchísimo plata o que obligan a los niños a pedir y a mendigar. Ese tema de la lástima del cual yo digo que no se le debe sentir a ningún ser humano, ni siquiera a un animal. Es que nosotros tenemos derechos a sentir amor, pero lástima no, y menos porque tenga unas condiciones físicas o mentales diferentes. Pero bueno, Ángela, te escuchamos. Bueno, no sé si me escuchan Sí, mejor. Ahora bien. sí, muy bien. ¿Sí? ¿Mejor ahí? Sí, Listo, perfecto. Entonces, bueno, un saludo para todos y todas. Vamos a dar inicio, muy cortico, vuelvo y reitero, porque la idea es que nos quede espacio para preguntas y comentar algo. Porque lo que dice la profe Luisa Fernanda es verdad, esto es de estudio, de continuo trabajo, de revisar, de ir pensando, de ir planeando, de ir proyectando, de crear y de leer. Entonces, pues compartirles como generalidades. Por favor, baja la diapositiva, Santiago. Primera cosa básica con la que vamos a arrancar y con la que nosotros defendemos a nuestros usuarios que vienen cada vez que nos dicen no me atendieron en la personería, en la defensoría, en el juzgado, no nos escucharon. Pues sabemos que está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que nos mencionó la profesora Luisa, ratificada en Colombia en el 2011. Tenemos la Convención sobre la no discriminación de personas con discapacidad, la Interamericana, que está desde el 2009, y un gran número de normas relacionadas con todos los tipos de discapacidad, no solamente con la discapacidad intelectual y psicosocial, que es a la que se refiere la 1996, tiene que ver con con esos cambios que hay en la psiquis humana y que implica una alteración en el comportamiento, en la forma de relacionarse y en el actuar. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Que debemos recurrir a la protección especial que tienen estos sujetos. O sea, el hecho de que tengan capacidad jurídica plena no implica que no sigan siendo sujetos históricamente vulnerados y vulnerables. Y eso todavía se encuentra en esa categoría de atención especial y de protegerlos sobre esas circunstancias que pueden implicar daños y afectaciones a esta persona. ¿Tiene capacidad jurídica plena para decidir todas sus acciones? Claro, pero tiene también un régimen de protección especial que implica que vamos a proporcionarle escenarios donde esa persona pueda desarrollarse de buena manera, y si esos escenarios no son proporcionados, hay unas responsabilidades que hay que asumir, iniciando por el Estado. Entonces, ¿dónde encontramos el tema de sujeto de especial protección? Una larga lista de sentencias, pero compartamos solamente el concepto de inclusión, el concepto jurídico, porque nosotros tenemos esos conceptos jurídicos de cada uno de estos puntos. Esto no es un asunto que usted va a nombrar hablando de la inclusión social como un término de trabajo social o otros escenarios que muy bien organizados lo tienen, sino le va a argumentar con base en nuestra propuesta jurídica. Es un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar,
relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Tenemos esa situación, estos sujetos tienen la posibilidad de exigir esos derechos, pero la gente no los exige porque desconoce esa posibilidad de exigencia. Por ejemplo, lo que mencionan de la Teletón. La Teletón genera efectivamente unos ingresos exorbitantes frente al acompañamiento, cuando es constitucional la obligación del Estado de preservar la rehabilitación, artículo 47. Sin mencionar si es para los niños también, como el Código de Infancia y Adolescencia refiere a la obligación de esa protección. Entonces, una entidad privada genera recursos para sí misma, pero sí hace aportes al acompañamiento, no en la medida en que debía darse por el Estado y que esos recursos deberían ser invertidos. Entonces ahí sí hay una falta de lectura de la norma. Eso debería ser una obligación estatal y un servicio gratuito, que no solamente lo preste las secretarías de inclusión con oficina o con sede de discapacidad, sino que sea una entidad prestadora de servicios de salud dedicada a la rehabilitación, como lo es en términos privados la Teletón, que no es solamente un evento, sino es una organización con sedes de servicio de atención a salud. Bueno, bajemos por favor la diapositiva. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque nada cambia, todo sigue igual. La situación continúa con la seña para barrera, ¿no? Hay unas barreras que impiden que la persona con discapacidad ejerza sus derechos. Sabemos que están obligados, pero entonces, ¿cómo hacemos para ese medio de entender que todos estamos obligados? Y por eso la importancia de que los consultorios jurídicos y las notarías no solamente asuman su responsabilidad, sino que entiendan que esa responsabilidad, el no asumirla, tiene consecuencias. Entonces, aclarar qué es el concepto de discriminación. La discriminación, dice la ley 762 de 2002, que es la ley que ratifica la Convención sobre los Derechos, la Convención Interamericana sobre la Discriminación de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos dice que no constituye discriminación la distinción o preferencia si promueve la integración social o el desarrollo personal de las personas con discapacidad. Es lo que vemos del muñequito azul en el parqueadero del centro comercial. 1 por cada 20. El baño para personas con discapacidad, 1 de 5 o 1 de 6. Ahí hay una distinción que se supone no genera discriminación porque se está haciendo un esfuerzo para que se dé el cambio. No le podemos imponer a esa entidad hacer más de lo que puede. O sea, si no se le puede imponer a la persona, a la entidad tampoco. No puede hacer más de lo que es capaz. Pero ahí es donde viene un asunto de reclamo incluso constitucional, donde hay varias sentencias de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, haciendo un llamado a diversas entidades en diversas circunstancias. El Consejo le hizo la llamada a la rama judicial cuando dijo: ¿usted por qué no tiene servicios especiales para las personas con discapacidad? ¿Por qué no tiene recepción de tutelas en lengua de señas colombiana? Y se los digo porque acabamos de presentar una tutela en lengua de señas colombiana y aún estamos esperando que el juez nos defina en esa misma lengua. Pero entonces, ¿por qué no hay? Sabiendo que se supone que debía haber porque es un derecho. Pues no, porque la discriminación implica que yo pueda hacer cambios intermedios. Pero nos queda claro con la jurisprudencia que esos cambios no pueden ser eternos. Desde el 2002, 2009, 2013, 2011, varias normas están diciendo están obligados. Cumplan, porque es que ya llevan más de 5 años. Entonces ya no es solamente que dispongan decir que hicimos un cambio pequeño, sino que ya están desde hace mucho en mora de cumplir. Y por lo tanto no pueden excusarse de hacer cambios inmediatos que debieron haber empezado a implementar hace tiempo. Eso sucede con los consultorios jurídicos y los centros de conciliación de las universidades. 2013, artículo 21, ley 1618. Los consultorios jurídicos están obligados a prestar servicios de justicia en equidad a las personas con discapacidad. Y no tenemos ningún servicio consolidado del todo hasta que llega la 1996 de 2019, que cambia el tema de la interdicción. Pero bueno, ¿qué nos quedó de esos aprendizajes normativos que nos permite enfocarnos actualmente? Miren que estamos hablando qué sucede cuando no nos atienden. Cuando nosotros recibimos un caso que nos dicen esta persona no le llevaron el proceso, no le quisieron hacer el acuerdo de apoyo, la directiva anticipada, iniciar el proceso de adjudicación judicial, decimos aquí hay unas normas de protección que debemos implementar. Primero, la lectura de lo que implica
la inclusión. Segundo, lo que se considera discriminación, que ya no puede valerse el decir no he empezado a cambiar. Y tercero, el concepto de ajustes razonables, que lo trae la 1996, la 1618, que viene desde las dos convenciones, que viene desde, que se reitera en el decreto, y que podemos, de la 1616 de 2013, que es la ley de salud mental, muchas normas. La palabra ajustes razonables. Esos ajustes son esos cambios que yo debo hacer, que debo ir realizando, que ojo, en un futuro me van a permitir la accesibilidad. Ninguna entidad en Colombia es accesible aún. Es un proyecto, es una propuesta, porque la accesibilidad implica inclusión absoluta. Entonces, ¿qué hay? Ajustes razonables. Los ajustes razonables deben darse por medio de acciones afirmativas, palabras que también vienen en las normas, relacionadas a acciones afirmativas con haga protocolos específicos, ponga reglamentos claros. Eso es una acción afirmativa. La acción afirmativa es el acto judicial, jurídico, administrativo por el cual desarrollo una norma que debo desarrollar. Entonces tenemos un ajuste razonable, que es el cambio que yo decido hacer, la intervención que yo decido hacer para acompañar a esa persona con discapacidad. Ya les digo en qué, porque vamos a ir a hablar un poco del procedimiento. Pero a través de una acción afirmativa, yo impongo un reglamento, impongo una propuesta, aclaro cuál es la forma. Por supuesto, con miras a que sea un plan de accesibilidad en un futuro, y con un diseño universal propuesto. El diseño universal es que es para todos. No es el baño único en un baño de 7 personas, un solo baño. No, para persona con discapacidad. No, es todos los baños iguales para que cualquiera pueda utilizarlo. Pero eso es un futuro largo. Colombia ni siquiera está en miras. Colombia, les cuento que hace 2 años estábamos en la Universidad de los Andes celebrando pues el nacimiento de la red Tejiendo Justicia, que antes era la red Rundis, que era la red por la discapacidad de las universidades, y cambió a un concepto más amplio, Tejiendo Justicia. Klopatowski era también, como lo es ahora, el delegado del gobierno colombiano para la discapacidad, y estábamos haciendo ese evento sobre discapacidad, premiando a las universidades sobre el tema de discapacidad, y el auditorio donde estábamos en la Universidad de los Andes no tenía rampa. Lo tuvieron que bajar en manos. Eso demuestra que no hemos aplicado ninguna norma, porque ya tenemos normas de accesibilidad. Ninguna entidad pública ni privada debería ser inaccesible físicamente. Y seguimos ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Como plan propio, generamos unos ajustes, diseñamos unas acciones, proyectamos una accesibilidad y construimos formatos que sean lógicos, generales y que puedan leer y entender la persona que lo va a utilizar. Por eso el proceso es tan lento. El proceso de atender un caso no es una audiencia ya. Entrevista de 4 preguntas, como decía la profe, no, eso no se puede, tal como lo mencionó ella. Es un caso mucho más específico, una lectura más tranquila. ¿Y qué pasa si no atendemos? ¿Qué pasa si nos negamos? ¿Qué pasa si decimos yo no puedo? Pues ya empieza el otro asunto, porque después de que evaluamos que usted no tiene ajustes, que no ha generado ninguna acción que no constituya discriminación porque no ha generado esos ajustes que proveen cambios, que no tiene una propuesta de accesibilidad, aunque existen normas desde hace mucho tiempo que lo exigen y lo obligan a todas las instituciones, le digo que recuerde que el que impida, obstruye o restringe el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad tiene pena de prisión. Ley 1752 de 2015. Porque hay que generar los espacios obligatoriamente. Nuestra protección es de todos a las personas con discapacidad, sociedad, familia y Estado. Siguiente diapositiva, por favor. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque ya vimos qué hacemos si alguien nos niega el escenario. Pero pensemos desde adentro. ¿Quiénes somos nosotros como entidad y cómo llevo a cabo un proceso? Pensemos como abogados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Yo cómo hago para definir que esa persona tiene discapacidad? ¿Cómo hago para saber esas cosas? Están en las normas. Llevamos muchos años construyendo normas alrededor de ello. Entonces vamos a mirar cómo. General, ¿no? Porque les recuerdo que el tiempo es cortito. Primero, definir que tenemos 2 diferencias de apoyos. La palabra apoyo también está muy mal usada, así como discapacidad mental. La palabra apoyo en términos de discapacidad es un término muy amplio, por la autonomía, una autonomía fuerte, grupos muy fuertes que estuvieron formulando estas ideas desde España, desde Estados Unidos, desde muchos escenarios. Lamentablemente usamos la palabra apoyos y a veces nos enredamos porque decimos, pero ¿qué es un apoyo? ¿Cómo así que la persona de apoyo? ¿Cómo así que el apoyo? ¿Cómo así que el acuerdo de apoyo?
Pues es que hay que entender que utilizamos la misma palabra para diferentes momentos de la ley 1996. Entonces tenemos, 1, apoyo como concepto, es decir, esa herramienta, es decir, ese ajuste razonable que implemento para que cuando llegue la persona con discapacidad, yo le pueda decir, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, siéntate, ¿cuál es tu situación? Esa es la primera guía de apoyos que tenemos, el apoyo general. Ese apoyo puede ser ¿quién? Una persona, sí, puede ser una persona, puede ser que esa persona con discapacidad venga con un tercero y ese tercero sea el que tiene la comunicación con esta persona. Eso es comunicación. Tiene la comunicación con esta persona. ¿Por qué? Porque habla su lengua de señas. ¿Por qué? Porque es un familiar con el que he construido un lenguaje común y natural que se entiende. ¿Por qué? Porque tiene un desorden, tiene un trastorno que le implica dificultad para comunicarse y necesita a alguien que le transmita información y tranquilidad. ¿Y yo cómo defino eso? ¿Cómo atiendo esa situación? Pues haciendo unos ajustes razonables previos, que ya voy a hablar general de ellos. Primero definir entonces que esa persona puede venir con alguien de apoyo, apoyar. Puede que el apoyo sea un intérprete, puede que el apoyo sea que yo ponga la silla correctamente diseñada en el espacio para que la persona esté cómoda. Puede ser que el apoyo es que yo le traduzca, le interprete a palabras simples un concepto jurídico. Puede ser que el apoyo necesite la persona 10 minutos de reunión y 20 de descanso para regresar porque es un asunto relacionado con la memoria. Puede ser que el apoyo es que tenga que dibujarle, crearle imágenes visuales porque esa es su memoria receptiva. Esas situaciones las leemos con un equipo interdisciplinario. Ahí es donde viene la importancia de la interdisciplinaridad. En el consultorio jurídico trabajamos con licenciadas de educación especial y con trabajadores sociales y psicólogas creando esas apuestas iniciales de comunicación. Entonces, llega la persona con su apoyo, mire que ya hice la diferencia, y pregunta por un apoyo formal. Venga, es que yo necesito un acto jurídico específico, que necesito que esta persona, que es el apoyo que traje para ayudarme a comunicar, pero que también va a ser la persona de apoyo en ese acuerdo, en ese documento, porque va a ser la persona de apoyo que haga la acción específica, la facultad de que le vamos a poner, que ya existen diferentes, no es solamente que lo represente, existen varias, la 1996 las especifica. Esa persona viene entonces como apoyo para comunicarme en ese encuentro inicial, pero además va a ser la persona de apoyo que firme el acuerdo, además. Entonces miren la diferencia. ¿Y qué acuerdo vamos a firmar? Uno de apoyos formales. ¿Qué son los apoyos formales? Los actos jurídicos. ¿Por qué existen otros apoyos? Sí, los apoyos generales para la vida sociedad, que se conocen como los apoyos informales. Y eso es de cuando hablamos, pero cuando la persona está en una situación en la cual no es capaz de comprender, comunicar y dar su voluntad. Después de haber hecho un estudio de esas circunstancias y la persona definitivamente no logra establecer desde esas tres la posibilidad de hacer un acuerdo de apoyos, pues es cuando asiste al juez. Y el juez va a ser quien define esos apoyos, pero como esa condición es tan grave, esa persona va a necesitar apoyo también de otra forma, no solamente para actos jurídicos, hay que definir quién lo va a acompañar, quién lo va a bañar, quién va a ser su tutor y su cuidador. Lamentablemente en Colombia todavía no hemos sacado normas sobre el cuidador, estamos en proyecto de ley. Entonces ese apoyo informal todavía no tiene normativa, es más voluntario, pero el juez puede definir unas salvaguardas, que las salvaguardas son derechos fundamentales, como lo expresó la profe Luisa, y que están en el artículo 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Para no tener que repetir tanto el nombre, voy a decir convención y convención interamericana. La interamericana es la de la discriminación. Entonces, esa convención nos dice en el artículo 12 que se trata de proteger derechos fundamentales. El juez en la adjudicación judicial puede tomar decisiones como sabe que dentro de esa plata que se le va a reclamar, le va a dejar un dinero para el curso que está haciendo de terapia ocupacional, para rehabilitación, para una mejor estado emocional y físico a través de unos viajes. Ahí se puede determinar. ¿Por qué? Porque son sujetos de especial protección y los protegemos en todo sentido. Y si esa persona llegó a una adjudicación judicial, es que necesita muchos más apoyos y va a necesitar muchísimo más acompañamiento. ¿Qué es lo que hace entonces el proceso de acuerdo de apoyo? Ya definimos un apoyo formal, estamos en nuestro escenario de conciliación, acto jurídico determinado. ¿Y qué vamos a decirle a la señora cuando llegó? Vuelvo y reitero el ejemplo. Llegó la persona con discapacidad con la persona que es apoyo de comunicación en ese encuentro, pero
y quizás sea persona de apoyo en la solicitud que nos van a hacer, porque necesitan hacer la sucesión, el trámite de la sucesión del papá que falleció. Y bueno, entonces llegan a nosotros, y nosotros, ¿por qué preguntamos? Perfectamente lo dice la 1996 de 2019, con mucha claridad cuáles son los 3 escenarios que tenemos que determinar de forma escrita. Ojo pues, eso no puede quedar en un asunto parcial, esto tiene que quedar como una prueba, porque si nos equivocamos a la hora de redactar esta información, estamos dando pie para determinar que estamos discriminando, y recuerden que eso tiene consecuencias penales. Entonces, ¿cuáles son los 3 puntos que nos dice la norma numeral 4, artículo 3, relacionado con lo que debamos evaluar como apoyo para poder saber esa persona que viene? 1, comunicación. 2, comprensión del acto jurídico. 3, manifestación de la voluntad. Son los 3 puntos que se tienen que evaluar. Y yo debo dar respuesta de que esos 3 se produjeron. ¿Quién es la comunicación? Ah, lleno el lista, es la persona que vino con él. Con su ajuste para la comunicación va a ser una persona. Ahí genero la primera claridad sobre el apoyo. ¿Sobre el apoyo de qué? El apoyo que estoy generando para saber y para poder empezar el proceso, porque estoy iniciando. Yo, mire que ni siquiera he hablado de citación, de entrevista. Eso está muy lejos todavía. Estoy haciendo los ajustes razonables iniciales para el caso. ¿Qué me dice la ley? Establezca capacidad para comunicarse, para comprender el acto jurídico y para dar a conocer su voluntad. Y esos 3, entonces, en listo. ¿Cómo? Listo, arranco con comunicación, evaluemos comunicación. Esta persona es la ayuda de su comunicación, vamos a ver. Preguntas de comunicación. Uy, pero ¿cómo nos vamos a ir hasta allá si nosotros somos abogados? Claro, tenemos necesidad de un ajuste interdisciplinario, por supuesto. Pero venga, les planteo una pregunta. Miren esta información, para que usted, por ejemplo, piense en esa pregunta que va a hacer a la persona de apoyo previo al encuentro, previo a empezar el proceso. Evite suposiciones frente a la capacidad de la persona con discapacidad para entender lo que se le va a informar y explicar. Se recomienda confirmar la comprensión de la información por parte de la persona con discapacidad con preguntas como: ¿me hago entender? ¿Todo es claro? ¿Tiene alguna duda? Yo les pregunto a ustedes de dónde piensan que leí esa información. Yo podría decir, ah, no, pues es de un reporte médico quizá, de un informe de psicología. No, yo lo leí de una norma. La resolución número 1904 de 2017 del Ministerio de Salud, que establece los mecanismos para establecer un consentimiento informado de una persona con discapacidad para una cirugía invasiva, que tiene relación con la cirugía para la ligadura de trompas y para la vasectomía. Es que este tema no es nuevo, vuelvo y le reitero, la 1996 no lo trajo ya, pero las normas han venido siendo construidas. En relación a establecer capacidad del sujeto en esas 3 situaciones, podemos basarnos en muchas normas. Les acabo de leer parte del protocolo de UNE, y recuerden que nosotros tenemos la capacidad de la analogía. La 1996 nos dijo, haga todo para defender a esa persona con discapacidad. El Código General del Proceso nos dice, en temas de familia podemos ampliarnos, ultra y extra petita. Si el juez no puede llegar hasta allá, en protección de la persona con discapacidad, nosotros tenemos que actuar en esa misma sujeción. Entonces, si es así, yo tengo una norma que me dice que en materia de capacidad y consentimiento puedo hacer una serie de preguntas ya establecidas, las cojo y las asumo aquí. Obviamente, ¿con qué? Con el acompañamiento en equipo interdisciplinario. Entonces, miren que lo primero que hago es revisar con esa persona con discapacidad y revisar con la persona de apoyo cuál es esa condición. Establecer unos tests, unas formas de evaluar a ese sujeto en esos 3 escenarios antes de empezar un proceso. Porque yo no tengo que llegar a la entrevista o la audiencia de adjudicación o a la audiencia previa, que es la que se conoce como entrevista, para lograr establecer si la persona tiene capacidad o no. De eso se trata la posibilidad de tener ajustes razonables desde un inicio. La persona llega y yo logro comunicación efectiva inicial. Por favor, ¿la bajas? Entonces, ¿cómo arranca? Yo les comparto aquí la normativa porque les he dado como generalidades, pero ¿dónde arranca? Eso está en el decreto.
El proceso está en el decreto realmente, pero miren, después de hacer una lectura larga de otras normas, porque no es un asunto que llega nuevo, como les digo, la de 1996. Primero, artículo 224521 del decreto 1429-2020, antes incluso de empezar a hablar de la solicitud, que es el primer trámite oficial que se hace. Nos dice específicamente que hay que generar accesibilidad, ajustes razonables en todo lo que se está haciendo. Y todo lo que se está haciendo incluye desde el inicio del trámite. ¿Y cuándo arranca el trámite? Cuando la persona entró por la puerta a pedir el servicio. Ahí por eso tengo que garantizar el ajuste y debo construir esa propuesta que me permita entenderme con ese sujeto para saber yo cómo voy a adecuar mis instalaciones y mis personas y mi sistema para que la persona me pueda comunicar lo que necesita comunicarme. Profe, pero es que eso es difícil. ¿Cómo vamos a decir entonces? ¿Yo cómo le voy a entender? Si él me dice, ¿será que eso sí me vale como sí? Yo sí puedo poner eso en el acuerdo y decir que ese fue el medio de comunicación que establecimos que es la persona para contestar. ¿Yo cómo hago? Vuelvo y reitero. ¿Cómo hace? Regresa a la norma. Es lo que tiene que hacer. Y si volvemos a leer el decreto que les compartí, que refería a lo que implica el acceso para el tema de la cirugía, puedo mencionar un tipo de apoyo que trae ese mismo decreto. Artículo 13. Lo relacionado con el apoyo a la comunicación como los dispositivos de asistencia de comunicación y acceso a la información, lengua de señas colombiana y sistemas de comunicación. Estoy leyendo tipos de apoyo que puedo utilizar para el acuerdo. Lenguaje verbal oral, lenguaje verbal escrito, símbolos gráficos, lenguaje de signos, no de señas, es diferente al lenguaje de signos. Expresión facial, si con un gesto basta, si con un gesto basta. Y corporal, gesticulación, emisión de sonidos y sistema de comunicación aumentativa y alternativa. Mire que me lo está diciendo la ley. Me está diciendo es posible determinar que una comunicación implica un acto distinto al español. ¿Cómo lo hago? Pues lo tengo muy en cuenta. ¿En qué protocolo? En el que tengo que diseñar, porque acuérdense que es una idea lógica de las acciones afirmativas. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Que yo estoy haciendo todo esto porque el decreto me dice participación plena de la persona con discapacidad, así que yo la voy a incluir desde que llegó. La solicitud la hizo un tercero, sí, pero yo estoy en obligación de que la persona con discapacidad sea vinculada, entonces por favor indíqueme cuáles son esos ajustes razonables que me pueden servir a mí, de información, que también nos lo trae el decreto. Puede que yo no pueda pedir el diagnóstico, no lo puedo pedir, es verdad, no es obligatorio. Además, ¿yo qué voy a hacer con un diagnóstico si no sé entenderlo? Soy abogado o abogada. Yo no sé, por ejemplo, que si está mal errado el diagnóstico no lo puedo utilizar. No sé, por ejemplo, que la resolución 113 del Ministerio de Salud de 2020 especifica que el diagnóstico nuevo tiene que ser interdisciplinario y que incluye capacidad laboral y capacidad de comprensión. Es decir, que si lo traen nuevo y está ahí, lo puedo coger para saber qué tipo de comunicación tiene. Pero esa información a veces se me es negada. Y yo no le puedo pedir, venga, traiga el diagnóstico actualizado con la resolución. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? No, no se preocupe. El decreto 1429-2020 es muy claro. La participación plena de la persona con discapacidad es la medida del asunto. Esa persona llega y nos cuenta. Yo no le voy a pedir el diagnóstico, señora, pero sí necesitamos hablar con una persona. Previamente, hacer la entrevista. Claro, es que la entrevista es solo para el acuerdo. Y me dice la norma, previamente a los artículos del acuerdo, los que están mencionados aquí en la diapositiva, primero el estudio con la persona con discapacidad, primero los ajustes razonables, primero la inclusión de la persona, primero el medio de comunicación. Y ahí sí, hágale acuerdo. ¿Y qué empieza con el acuerdo? Tercer punto importante, la persona de apoyo. ¿Quién es? ¿Qué vino? ¿Persona de confianza? Profe, pero entonces, ¿cuándo establezco esa posibilidad de saber quién es la persona de apoyo? En la audiencia, porque me lo dice la norma. Yo puedo establecer quién es esa persona desde un inicio, además porque si la persona es medio de comunicación, además de ser persona de apoyo, tiene que quedar claro. De por sí que la 1996 lo establece. La persona de apoyo, artículo 47 y 48, y artículo 15 también. No solamente es la persona que va a representar a la persona en determinado acto jurídico. La representación es el artículo 48, es más.
O sea, esa persona va a firmar por mí en tal espacio, solamente es esa. Además, la persona puede ser quien le ayude a manifestar la voluntad, la persona puede ser quien le facilite la comprensión de un acto jurídico, la que le ayude a interpretar. Y si la persona con discapacidad puede ir a hacer vueltas, pero lo que no tiene es un lenguaje claro y el medio de comunicación es la persona tercera, esa va a ser persona de apoyo. ¿Y cómo va a quedar en el acuerdo? Pues medio de comunicación. Favorece esa clase de apoyo. No es solamente que vaya a firmar por el otro. Entonces, la importancia de determinar quién es ese sujeto, qué necesita y qué es lo que quiere, podemos hacerlo desde un inicio sin problema. Ojo, después de que eso lo tengamos claro, porque a la persona le hemos dicho toda esa información para que no pierda el tiempo con nosotros, pues viene la solicitud de apoyo. Esa solicitud se hace formalmente. ¿Con cuánto tiempo cuento yo después de que me hacen la solicitud? 15 días hábiles, porque lo dice la norma. Ley 1755-2015, que es la que remite el decreto, la ley del derecho de petición. Están haciendo una petición clara y respetuosa. ¿Usted qué hace frente a una petición clara y respetuosa? Contesta correctamente y completamente. ¿Frente a qué? Frente a cómo va a ser el proceso a partir de la solicitud. Como usted ya ha hecho todo ese acuerdo, ha hecho todo ese encuentro, le ha permitido esa lectura inicial, o puede hacerla después de la solicitud, pero igual tiene esos 15 días. Para dar respuesta, claro, para dar respuesta, y puede que la respuesta sea, vamos a empezar con 2 citas con la persona con discapacidad para poder establecer. ¿Recuerdan? Para poder establecer cuál es su medio de comunicación, cuál es su comprensión del acto y cuál es cómo y cuál es el medio por el cual esa persona da a conocer su voluntad. Y puedo hacerlo, pero tenga en cuenta que me juego el tiempo con esos 15 días. Y con la claridad de cómo resolví el tema de derecho de petición. ¿Quién puede hacer la solicitud? Titular o persona de apoyo. Persona de apoyo del acto, porque nos lo dice el decreto. O sea que si llegó con un tercero, hay que recordarle que para la solicitud escrita, llegó a pedir información, ya la edito toda clara para que no se vaya a enredar. Le tengo ya todo listo, le digo, vea qué hacemos acá, cómo lo hacemos, dónde lo hacemos y todo en beneficio de la persona, porque si no está de acuerdo, puede ir a buscar otro espacio, pero yo me encargué de darle los ajustes razonables necesarios desde un inicio. Y ya cuando llega el momento de la solicitud, pues que tiene que ser un documento claro, ustedes tienen que hacer el formato de solicitud, ahí está específicamente ese artículo que tiene que incluir para que no nos quede suelta. Es un formato especial que hay que integrarlo a los formatos del consultorio. Pues definimos si es titular o persona de apoyo quien lo hace. Siguiente diapositiva, por favor. Ya luego de eso viene la citación, que se juega en el mismo instante, de la misma manera que en la citación según la ley 640-2001, es decir, el tiempo de la citación normal para la audiencia de conciliación, y obviamente tenemos esa posibilidad de comunicarlo de la forma más expedita, de la forma más ideal, y según el medio de comunicación que escogió la persona con discapacidad. ¿Cómo sabemos que lo escogió? Pues porque ya hicimos la valoración antes y quedó por escrito en la solicitud, que es uno de los requisitos. Siguiente diapositiva, por favor. Y ya por último viene la audiencia privada, que es donde me voy a sentar. Divido prácticamente, no, estoy de acuerdo con la profe Luisa, esto no es una audiencia de conciliación, pero los escenarios de la audiencia se dividen aquí en 2, audiencia privada y audiencia de suscripción. ¿Cuánto tiempo tengo que hacer las 2? No nos dice. No nos dice porque solamente nos habla de tiempo para la solicitud y la citación. Aquí no nos dice, no nos hace ninguna referencia a ninguna otra norma. Lo que sí nos dice es que en la audiencia privada le vamos a comunicar qué estamos haciendo, qué tipo de proceso es, para qué vino, quiénes esas dificultades e inhabilidades que tiene la persona de apoyo, qué salvaguardas puede tener la persona con discapacidad que quiera poner ahí en el acuerdo. Toda esa información la damos, porque en el caso del acuerdo de apoyo las salvaguardas son por acuerdo. Ahí las conversamos, las discutimos. Y cuando ya quede clara esa información y por escrito, porque tiene que haber prueba de ella, procedo a hacer la audiencia de suscripción de acuerdo de apoyo. ¿Las puedo hacer juntas? Usted verá, dependiendo de la capacidad del sujeto para estar todo ese tiempo allí o el tiempo que usted haya demorado. Y el proceso previo que ha hecho, porque si usted llega acá sin conocer cuál es la capacidad del sujeto y pretende hacerlo en este solo encuentro, se va a enfrentar con una falta con una discriminación por la falta de ajustes razonables previos, que es una exigencia de la norma, y un enredo porque usted posiblemente no tenía que llevar este acuerdo hasta acá, porque se encuentra con una persona que no podía establecer capacidad y lo que debe haber hecho era remitirlo a un juzgado, porque usted desde un inicio hizo un muy buen proceso interdisciplinario e identificó que la persona no tiene capacidad. Lo van a denunciar porque usted no quiso hacer el esfuerzo, le dice, sí, vean, yo ya leí,
Hicimos la valoración. ¿Quién le permitió esa valoración? Mire las normas que tengo aquí. La 1618, las dos convenciones, la ley, estoy haciendo la 1996, el decreto 1429, estoy haciendo los ajustes razonables para establecer la comunicación con la persona con discapacidad. Y luego, por último, la formulación del acta que firman las dos personas. 3 eventos que pueden, se supone uno, en el proceso de audiencia de conciliación, pero aquí que podría suponer varios y no nos da tiempo específico. Pero cada uno con una regularidad que está escrito en esos de acuerdo. Muy bien, ya cortico, qué pena tanta información en tan poco tiempo, es un repasito sencillito, falta mucho que decir, el cómo, el dónde, el cómo aplico normas, qué no está allí, qué hago, qué es la valoración de apoyos, cómo hacerla, todo ese tema, como les decíamos con la profe Luisa, es extenso. Entonces nos quedamos con unos minutos para contestar preguntas. Profe Ángela, muchas gracias. Gracias a todos los compañeros. Yo aquí en el chat alcancé a observar algunas preguntas. Por ejemplo, Sí. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por este espacio, claro que sí. Yo soy Lisette y soy la monitora del programa, entonces voy digamos que a hacerles las preguntas, digamos, más relevantes un poquito que no se hayan contestado, digamos, en este transcurso de este momento en que pasamos. Entonces, primero, dice, me gustaría saber cuáles son las herramientas que nos permitan saber que la voluntad... Ay, sí me escucharon, es que me pareció su conexión es inestable. Tranquila, si quiere, repítala. Ya, listo, la voy a repetir. ¿Cuáles son las herramientas que nos permitan saber que la voluntad que manifiesta una persona con discapacidad sea realmente la que quiere y no sea un interés ajeno? Entonces, ¿cuál de las dos la quiere responder primero o las dos? Luisa. Listo, Ángela, dale, Ángela. Bueno, para eso contaríamos con el equipo interdisciplinario, contamos con una serie, hacemos unas entrevistas previas, pero nuestra intención es establecer que la capacidad de comprensión del acto jurídico, no nos vamos a ir más allá porque eso implicaría muchas cosas, comprensión del acto jurídico. No sé si ustedes de pronto han tenido oportunidad de leer los lineamientos de valoración de apoyo que acabó de sacar el ministerio, nos llevan un mes, se los recomiendo, los pueden bajar de internet, ya son oficiales, el lineamiento de valoración de apoyo. Y ahí a usted le dan una serie de herramientas que puede coger y adjudicar, o puede tomar de otras normas como las que les recomendé, que son muy útiles, el tema de consentimiento informado en temas de salud, van a encontrar toda una serie de preguntas. Entonces usted ahí lo que necesita es establecer que si va a haber venta de sucesión, la persona entiende el fallecimiento, la persona conoce que tiene algo el papá, la persona sabe que a esa persona le corresponde algo del padre, la persona sabe que eso que le corresponde lo tiene que hacer mediante un acuerdo con los hermanos, con la gente. Ahí estamos estableciendo capacidad. Entonces las herramientas son muchas. Recomiendo equipo interdisciplinario. Muy bien, vamos entonces con la segunda pregunta. Dice, tengo la sentencia de un proceso de interdicción que ya está derogado. Entonces debo pedir audiencia de conciliación, pero antes debo enviar un memorial al juzgado para que él se pronuncie al respecto, ¿o no es? Hola, pero no es un memorial, sí, porque recordemos pues que hay un proceso para la revisión de la interdicción, ¿cierto? Los procesos de interdicción. La ley le entregó a los jueces de familia 36 meses. ¿Para qué? Para que llamara a todas las personas a las cuales había declarado interdicta y revisara si podía levantar la interdicción o si necesitaba de una adjudicación de apoyo, ¿cierto? Dentro de esos 36 meses me dice, si a los 36 meses no lo han logrado, entonces debemos, el juez deberá sacar pues un auto en el que declara que todos hoy son, o se presume pues la capacidad y que se levanta la interdicción. Pero ahí hay una dificultad, y es que la ley me dice que esta persona se entiende que es, o sea, que
tiene la interdicción porque la tiene vigente hasta que no se la levanten o hasta que pasen los 36 meses. Entonces nosotros no deberíamos de solicitar una conciliación de acuerdo a la pregunta, sino que debemos de ir directamente a donde el juez y por medio de una demanda, ¿cierto? Para que me revise y para que me levante la interdicción. ¿Listo? Listo. Pasamos con la otra pregunta. Dice, ¿es posible que se tengan varias personas de apoyo, es decir, para firmar una hipoteca a X, para administrar el dinero de esta hipoteca a Y y para el manejo de la persona a Z? Sí, y la ley me habla de personas naturales y de personas jurídicas y me dice que puedo tener 2 o 3 personas de confianza. Y hay algo muy importante ahí de lo que decía Ángela, que todavía no está regulado, que es el cuidador, porque muchas veces yo puedo decir, vea, yo quiero con mi mamá que me lleve, me cobre la droga, me inyecte en la farmacia, ir donde el médico, pero como mi mamá ya pues tiene mucha edad, entonces mi hermano va a ser el que me maneja la plata. Pues encontramos ya como en esos primeros acercamientos a la ley, o sea, etapas en la conciliación en la que se puede observar eso, pero la ley lo faculta, tanto naturales como jurídicas, una o varias personas. Perfecto. La otra pregunta es, ¿cuáles son los cambios que trae la ley 1996 en cuanto a la nulidad de... Bueno, en cuanto a la nulidad, voy a referirme que es un proceso que todavía los profesores de teoría del derecho, perdón, de teoría de las obligaciones y de teoría general del negocio jurídico vienen pues cuestionándose. Nosotros tenemos claridad que me dice cuáles son las obligaciones de las personas de apoyo y cuál es la responsabilidad de las personas de apoyo, porque la ley me deja muy claro que ellos van a aconsejar, ¿cierto? Pero que en realidad lo que se toma es la decisión de la persona con discapacidad, es su voluntad, ¿cierto? Hay algo, por ejemplo, en la adjudicación de apoyos, la ley se refiere a una nulidad relativa si se hace una actuación sin el proceso, pues, sin ese acto de la adjudicación. Y frente a esto hay un tema muy complicado, porque entonces estaríamos hablando de qué tipo de nulidad y referida a qué, porque entonces ya no vamos a poder alegar que son incapaces absolutos y por lo tanto hay una nulidad absoluta. Tendríamos que mirar si la persona tenía la posibilidad de hacer el ejercicio de la capacidad, si lo hizo y se realizó el negocio jurídico que debía realizar de acuerdo pues a esa ayuda, ¿cierto? O a ese procedimiento que está en la ley con ese mecanismo, ¿cierto? Porque se sabe que esos actos jurídicos los deben de realizar en compañía de esa persona de confianza o esa persona de apoyo. Pero si hay una discusión ahí, entonces si va a haber una nulidad absoluta, si va a haber una nulidad relativa, si se da la inexistencia de un contrato, si podía o no podía firmar, pero yo creo que las condiciones, en el poco tiempo que llevamos, pues si ya se celebraron actuaciones y se presentaron la demanda, yo creo que todavía no encontramos demandas con sentencia, ¿cierto? Porque eso es un camino que nos va a mostrar en 5 o 10 años, que va tomando la jurisprudencia, cómo nos van sacando las sentencias de unificación que vayan definiendo esto, pero en mi concepto, hoy se presume la capacidad y ellos pueden comprar, vender y disponer frente a las decisiones de su vida y lo van a poder hacer, como les dije ahorita, se pueden ir de paseo, se pueden casar, se pueden enamorar, pueden hacer lo que quieran porque la ley se le está presumiendo que tiene la posibilidad, y si una persona natural tiene la posibilidad de declararse en insolvencia, de quedarse sin un patrimonio, de equivocarse al momento de celebrar un acto jurídico, porque a todos nos pueden engañar, a ellos también. Lo que pasa es que entonces entraríamos a mirar frente a esa nulidad, qué pasó, qué le recomendó la persona de apoyo, cómo se celebró la actuación. Ya eso es una discusión que se nos sale de la ley y se nos mete en el derecho civil para mirar pues frente a ese contrato qué vicios pueda tener. No sé si Ángela de pronto quiere agregar algo. Y obviamente la persona, si va a solicitar ese acuerdo y allá no encuentra medio de comunicación, pues le cabe toda la solicitud y obligación a la institución que tiene que hacer los ajustes razonables para que esa persona pueda ejercer su derecho como todas las demás. Muchas gracias. Otra pregunta. Perfecto, vamos entonces con la última pregunta de acá del chat y de pronto vamos a pasar a 2 o 3 personitas que quieran intervenir con micrófono. Listo, entonces dice la pregunta.
¿Qué se puede hacer con las barreras arquitectónicas en vías y andenes que instalan los privados y el mismo Estado para prevenir el daño material de sus inmuebles, pero estos limitan la movilidad de las personas en situación de discapacidad? Ángela. Bueno, Yo no veo que cosas no este tema. Obviamente, pues ya hay unas normas específicas porque hay que exigir el cumplimiento de esas normas. Hay normas y CONTEC que hablan del tema, arrancando por una de las más antiguas en temas de discapacidad, que es una norma maravillosa que sigue vigente y que trae una serie de obligaciones para muchas entidades, es la Ley 361 de 1997. ¿Cómo qué? Hola, Android Blue, estás con el micrófono abierto. Ropa, pues. No, Santiago, coanfitrión, Santiago. Ya lo pusimos. Entonces, ahí implica que hay unas normas obligatorias para el cambio arquitectónico, tanto público como privado. Y ahí venimos con las acciones, ¿no? ¿Qué estamos marcando? Un interés general, estamos protegiendo un sujeto de especial protección, acción popular dependiendo de la condición y del derecho, si voy a defender este derecho colectivo, o si es un asunto individual, derecho fundamental, entonces me voy a tutela, pero hay una obligación de ejercer esos derechos de protección de la fundamental frente a otros. Y cuando hay colisión de derechos, siempre va a haber un beneficio extra para aquellos que son protegidos en su situación especial. Obviamente implicará, si se trata de una servidumbre o algo así, lo que implique la afectación del bien inmueble privado, pero en cuanto a bienes muebles públicos, incluso frente a normas que protegen bienes como patrimonio inmaterial, debe y caben acciones. Y lo decimos porque nosotros desde el consultorio tenemos un edificio que es patrimonio inmaterial y logramos establecer obligaciones para cambios en el edificio. No alcanzamos a hacerlas porque llegó la pandemia, ¿no? Pero ahí hay unas obligaciones que es exigir la norma. Perfecto. Bueno, entonces les preguntamos a los participantes que en este momento, si hay alguna persona que quiera a mano alzada lanzar alguna pregunta para nuestras invitadas. Bueno, y mientras alguien se anima, pues no, agradecerle a la Facultad de Derecho de la Universidad o de Unilasallista, de la Universidad Lasallista, por la invitación que nos hacen a Ángela y a mí, que nos gusta mucho el tema y que nos encanta pues conversar sobre esos temas. A los 66, 70 que teníamos ahora, pues ya sabemos que se van desconectando porque se está finalizando pues la conferencia, pero invitarlos a que empiecen desde la Facultad de Derecho muy juiciosos a trabajar, desde el Centro de Conciliación, a recibir a las personas con discapacidad, a implementar el protocolo, todo lo que tiene que ver con el equipo interdisciplinario, porque yo sé que tienen estudiantes de otras facultades que también se pueden meter en el tema, pero especialmente si tienen dudas o preguntas, estamos con el mayor de los gustos para ayudarles pues en el camino de pronto que hemos avanzado como un poco más en el tema. Dinos, María José. Bueno, buenas noches para todos. Primeramente para darles muchísimas gracias por esta conferencia y quisiera preguntar cómo una persona que fue declarada con discapacidad intelectual puede solicitar como que se le quite ese término de que tiene una discapacidad. Bueno, María José, estás tocando ya un tema muy fuerte, que es un tema político, que aún no llegamos allá realmente, María José. Incluso en el 2017 la Corte Constitucional dijo que no siguiéramos hablando de diversidad funcional porque hasta allá no hemos llegado. ¿Y por qué? Porque el concepto de discapacidad, que es el término social que está en la Convención, establece que la discapacidad está en el otro. La persona no tiene la discapacidad está en la barrera. Así lo dice la norma y también lo dice la 1618-2013. La discapacidad es la barrera que el otro me impone para hacer. Recuerdo un video que es muy común que se presente, que se llama Derechos y Discapacidad, que dice: yo no tengo racismo, el racismo lo tiene el otro que me impone una condición por mi color de piel. Yo no tengo discapacidad, la discapacidad la tiene el otro que me impone una condición por la barrera que me impone. Entonces, la discapacidad, cuando decimos persona con discapacidad, nos referimos al escenario que vive. Por eso no decimos discapacitado, porque no es del sujeto. Entonces, María José, aún estamos lejos de quitarle el término, pero se han quitado algunos peyorativos, como decía la profe Luisa, hay muchos que ya no están.
menos mal, ya no están. Pero falta mucho aún para que lleguemos a entender que somos sujetos todos y que no debería ni siquiera llamársele discapacidad. Bueno, pero solo para agregarle a la propia Ángela, habría que mirar quién determinó este concepto, ¿cierto? Porque legalmente hablábamos del proceso de interdicción, ya no existe. Hoy hablamos de un mecanismo, de un proceso especial para que las personas con cualquier tipo de discapacidad puedan trabajar y avanzar, ¿cierto? Y sin que se les limite, siempre y cuando lo puedan manifestar, no importa el tipo de discapacidad, bien sea física, mental, cualquiera de ellas, psíquica. Entonces tendríamos que mirar de pronto, María José, si lo que se está refiriendo es dentro de un concepto legal. No creo que esté, ¿cierto? Porque hoy el ejercicio es para que mayores de 18 lo puedan ejercer. Entonces tendríamos como para analizar la pregunta es quién determinó que él tiene una discapacidad. Si es un concepto médico, pues tendría que hacerse valorar por otro médico. Si es un concepto psiquiátrico, entonces tendríamos que analizarle por otra persona, porque recordemos pues que los conceptos no son únicos y es lo único que hay. Para eso hay segundas valoraciones y hay más conceptos que nos pueden indicar que un profesional de la medicina, de la psiquiatría, se pudo haber equivocado. Gracias, María José. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Sí, buenas noches para todos. Muchas gracias pues por esta conferencia y la verdad es que es muy pertinente en estos tiempos. Quería hacer una pregunta y es que tengo entendido que las entidades públicas deben de tener un porcentaje de personas en situación de discapacidad en sus gabinetes y digamos en los cargos a proveer y puestos. Esto sí se está cumpliendo, esta política pública sí se ha estado cumpliendo en el país, o todavía faltará mucho para irla cumpliendo, y si han habido algunas sanciones ejemplares para estas entidades o mandatarios que la incumplen. Pues están los consejos nacionales, departamentales y locales de discapacidad, que están conformados por las personas con discapacidad de cada una de las discapacidades, que vienen desde de la ley de 1997. Entonces, digamos que ahí se procura evitar decir que no se está cumpliendo porque están estos consejos organizados. Incluso si ustedes leen la 1996 de 2019, ahí habla que ese tema de definir parte de los lineamientos está a cargo de estos consejos. Y pues hay oficina en cada una de las entidades departamentales, municipales y nacionales, pero efectivamente como tenemos política pública nacional, departamental y local, pues debería ser por todo el país y no solamente en una parte. Pero sí, efectivamente puedo decirte que no se cumple en su gran mayoría la cuota, que no es una cuota numérica, sino es una cuota de inclusión. Es decir, que debe haber una participación directa de estas personas en las decisiones que les competen. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ya no teniendo más manos para hacer preguntas, agradecerles a ustedes también por este espacio. De verdad, muchísimas gracias también a todas las personas que se conectaron. Vamos a enviarles todo el material, tanto las diapositivas como tal, y también la grabación que se está haciendo en estos momentos. Así que muchísimas gracias. No sé quién es Android Blue. ¿Quieres? Puedes abrir tu micrófono. Buenas noches. Parece. Bueno, sí, buenas noches, claro. Mi nombre es Diana María Cataño Arboleda. Pertenezco a la estrategia Medellín Me Cuida Discapacidad, que ya estamos próximos nuevamente a arrancar, y me gustaría tener este material porque para nosotros es demasiado importante para nuestro trabajo. Si es posible que me lo envíen al correo, que yo ahí en el chat coloqué mi correo. Claro que sí, cuenta con eso. Muchísimas gracias. Vamos a enviarles ese material, por supuesto que sí. Muy amables, muchas gracias y feliz noche. Igualmente para usted, muchísimas gracias. No veo la pregunta de Motorola One. Hola, buenas noches. Mi nombre es Diana y quería preguntarle a las doctoras si se requiere de una certificación para realizar la valoración de apoyos
¿Y qué pasa cuando se realiza la valoración de apoyo? Se conceptúa frente a unos ajustes razonables que deben hacer estas personas cuidadoras. Y en algún momento, si esto no se cumple, ¿qué pasaría con el equipo de apoyo que hace esa valoración de apoyo y que en su momento conceptó que estas personas eran idóneas para realizar este apoyo para lo que se haya pedido la evaluación de apoyos? Muchísimas gracias. Bueno, quien consentúa la valoración de apoyo por el momento no tiene responsabilidad real, inclusive es una situación que se discute mucho en la 1996. Pueden varias entidades públicas y privadas, no se ha definido quién y cómo, la profe Luisa tiene razón, todavía estamos en mora, eso tenía que estar definido para esta fecha y no tenemos respuesta aún, es respuesta general, quien tenga posibilidades de hacer. En Medellín en este momento solamente le están haciendo los Álamos y es un equipo interdisciplinario de médicos. Pero la interdisciplinaridad puede venir de muchas partes. En los juzgados, ¿cómo se está manejando? Por medida cautelar y lo están haciendo el equipo interdisciplinario del juzgado, que es el trabajador social. No lo llaman todavía valoración de apoyos, porque ese término empieza a jugar en agosto. Le llaman informe técnico de situación del sujeto. Y pues hacen todo un trabajo relacionado con lo que es la valoración de apoyo, que es extensa. Pero la demanda tiene más cosas. La valoración de apoyo es una parte pequeña de lo que debe darse de más dentro de la demanda para conceder el proceso. Entonces, si una valoración de apoyo le emite un escenario y certifica que esa persona tiene capacidad o no tiene capacidad para actuar, no es la única prueba de la que se va a valer el juez para determinar cuál es la condición del sujeto. El juez también hace un encuentro con la persona, hace su propia evaluación de todas las pruebas, testimonios, revisa a la persona si efectivamente la persona con discapacidad puede o no efectivamente dar a conocer su opinión. Es diferente a lo que venía haciendo antes el informe que presentaba, el diagnóstico que se presentaba de neurólogo o de psiquiatra para la interdicción. Este no tiene tanta importancia. Es más, la valoración la tienes que llevar al juzgado, hace parte de las pruebas que obligatoriamente hay que presentar en el proceso a partir de agosto. Ahorita no la pueden exigir ya, a partir de agosto. Y si no tienes capacidad económica, pues el juzgado a través de su trabajo social hace el proceso de valoración. Yo los invito a que lean los lineamientos que ya están establecidos. Y en cuanto a quién hace la valoración, qué responsabilidad le corre, respecto de la norma, ninguna todavía, inclusive los que harán valoraciones de apoyo, que son los defensores públicos, tampoco están obligados a responder porque se trata de una percepción del sujeto, pero si el sujeto es capaz, perfectamente la niega. Entonces ahí hay cosas que, como dice la profe Luisa, todavía nos falta jurisprudencia, hay tiempo a ver qué va sucediendo y cómo nos va saliendo el asunto. Pero, Ángela, ya conozco 2 demandas que las han inadmitido exigiendo las valoraciones. O sea, aunque no se deben de exigir, ya los juzgados las están... No, yo también conozco varias y lo que hemos hecho es tutela por ajuste razonable obligatorio y no puede exigirlo, está hasta agosto. Y en otros ya los han presentado, pues también, los Álamos lo están haciendo acá en Medellín. Pero bueno, pues para evitarse la pelea. No queda sino decirles feliz noche, agradecerles, esperamos que el espacio haya sido de mucho aprendizaje para ustedes, sabemos que es muy poco el tiempo, pero reiteramos, gracias. Y si nos vuelven a invitar, por acá volvemos. Por acá claro volvemos, que sí. Gracias, Lice, a todos, todos los profesores y a todas las personas que están aquí estudiantes, gracias. Muchas gracias. Feliz noche, que estén muy bien. Gracias, chao. Adiós. Feliz noche para todos.